hay que tener un ego. Si no tienes un ego, no eres una persona. O tienes Alzheimer o tienes demencia, porque el ego forma parte de la estructura humana. El eneagrama es básicamente un método de autoconocimiento. A mí me gusta definirlo como el libro de instrucciones de la personalidad, que hay 9 patrones de conducta, 9 personalidades, 9 egos. ¿Cómo podemos descubrir nuestro eneatipo? Cada persona tiene un eneatipo, desde que nace hasta que se muere. Hay 9 eneatipos. Cada eneatipo tiene una parte positiva y la parte más egoica. Entonces el 8, en la parte más insana, el 1 se llama el perfeccionista. El 4 es muy fácil de reconocer porque son los... Si eres hombre o mujer, ¿es más frecuente ser un eneatipo que otro? Es que si no me conozco no me puedo mejorar nada. Le pregunto a una persona, venga, dime 3 cosas buenas tuyas y 3 malas. Las 3 malas te las dice así. Las 3 buenas, yo estar bien. Ahora sí dice mucho más que ser feliz. Porque la felicidad, si el amor es algo sano, para mí partiría de una persona que ya se siente completa, no que necesito de tu amor para yo sentirme bien. ¿Cómo podemos empezar a mejorar nuestra autoestima? Bienvenidos a Golden Circle, el podcast en el que cada semana te abro las puertas de mi casa y de las conversaciones con mi círculo. La gente que me inspira y me hace crecer y que espero que a partir de ahora también lo haga contigo. Macarena, has dedicado tu vida a entender al ser humano desde distintas perspectivas. Pero, si el autoconocimiento es tan importante, ¿por qué la gente no se preocupa para entenderse a ellos mismos? Creo que estamos en un tiempo en donde empieza a ser importante. Hasta ahora veníamos de generaciones donde la supervivencia era mucho más física y había que seguir para adelante, había que progresar, crecer, conseguir. Y ahora que tenemos más o menos, o sin más o menos, bastante de nosotros cubiertas las necesidades básicas, podemos dedicarnos a mirarnos dentro. Cuando una persona está en una situación precaria de vida, no le da tiempo a mirar cómo es. Aunque probablemente también le ayudaría, pero no es el momento. Escritora, terapeuta, bueno, has hecho 1000 cosas en tu vida, pero sobre todo has centrado mucha parte de tu vida en el concepto del eneagrama, que hoy hablaremos, entre otras cosas que hablaremos en la charla de hoy. Para la gente que no tenga ni idea de qué es el eneagrama, ¿qué es? El eneagrama es básicamente un método de autoconocimiento. A mí me gusta definirlo como el libro de instrucciones de la personalidad, en el que hay 9 patrones de conducta, 9 personalidades, 9 egos, 9 eneatipos, y te explica perfectamente y paso a paso lo que significa tener cada uno de estos programación, porque al final es una programación que traemos, que es inconsciente, o que tenemos dentro, o que se forma, y que de alguna manera que nos condiciona sin saberlo, de tal forma que interpretamos la vida a través de ella y no sabemos que estamos interpretando, sino que damos por verdad lo que vemos. Entonces, saber que tengo una estructura de personalidad determinada y entenderla y conocerla me permite utilizarla y no ser utilizada por ella. Entonces, de alguna manera, ¿tú crees que todo el mundo debería conocer su eneatipo? Yo creo que se debería dar en el colegio. Bueno. ¿Y por qué crees que quizá no ha llegado a tanta gente como tú crees que debería? La verdad que no lo sé, porque por una parte hay más gente de la que parece que le interesa. Hay montones de autores, de libros, de cursos, de talleres. Entra en internet y hay montones de información y está ahí al alcance de todos. Pero parece que no depende de la voluntad de una persona empezar el proceso del autoconocimiento, sino que ocurre una circunstancia entre algunas externas y otras internas que hacen un clic y esa persona empieza a despertar, a interesarse, a curiosear. Y si no te llega ese momento, no te interesa. Vale, porque es que es un tema de base, yo creo que un poco complejo, cuando no lo conoces y la palabra suena muy mística, ¿no? Cuando te hablan del eneagrama, tal, suena como muy místico. Pero yo he estado leyendo antes de empezar esta entrevista y veía que no es puramente místico, ¿no? Que tiene una rama más de la psicología, que sí que también tuvo una pequeña corriente religiosa. ¿Nos puedes contar un poco cuáles fueron los orígenes del eneatipo y el eneagrama? Que para matizar es esto, el eneagrama es el conjunto y el eneatipo es cada uno de los 9, ¿no? Efectivamente, sí. A ver, siendo yo
interesada en este tema hace muchos años, pues lo he leído muchas veces los orígenes. Tampoco sé exactamente los nombres ni la secuencia, pero sí la historia, ¿no? Los orígenes parece que pertenecen a los sufís, los místicos sufí, y que ellos lo utilizaban los maestros para acompañar a los discípulos a su proceso de convertirse en maestros, en una mejor versión de ellos mismos, como se dice hoy en día. Vale, pues ellos lo utilizaban de manera verbal, no había enseñanza escrita y era un camino de crecimiento en donde la parte espiritual estaba totalmente... parece que para ellos era importante entender que no se puede llegar al espíritu si no se trabaja también lo psicológico, porque es un conjunto. No podemos decir soy espiritual, soy humano, soy carnal, no, es un pack. Entonces, para llegar a la dimensión más espiritual, más profunda o más elevada de la persona, donde hay menos sombras, hace falta un conocimiento de mi personalidad, de mi estructura. Ellos, los sufís, lo tienen como método de enseñanza, y Gurdjieff es un místico también, no sé si era turco o asiático, que lo encontró. Él era un buscador de la verdad y encontró este método y se dedicó a estudiarlo a fondo. Entonces él creo que fue la primera persona que empezó a traerlo hacia el occidente. Vale. Hubo un grupo de personas en que está Óscar Ichazo, Claudio Naranjo, que Claudio Naranjo ha estado muchos años aquí en Barcelona dentro de la Gestalt, y hicieron un grupo de trabajo que se llamaban Los Buscadores de la Verdad, SAT creo que es, y en Arizona, igual me equivoco en algún nombre, no importa, hubo un grupo que trabajaron, no sé si años, 2, 3 años, igual no lo sé, y de ahí había personas que son grandes referentes del enneagrama, con distintas perspectivas o distintos enfoques. Estaba Claudio Naranjo, que venía más del mundo quizás chamánico, estaba Rishi Hudson, que son dos estadounidenses más psicológicos, por llamarlo así. Tampoco sé si ellos estaban justo allí o ellos son discípulos de alguien, que nadie se lo tome a pie de la letra. Y estaban también, por ejemplo, Almaz y Sandra Maite, que tienen la parte más espiritual con el enneagrama de la idea santa. Con esto quiero decir que el enneagrama tiene muchas dimensiones, tiene como muchos enneagramas, uno sobre otro, según en qué nivel de la persona está o quiere trabajar o puede trabajar. Porque lo más conocido del enneagrama psicológico, que se queda a menudo muy en la superficie, con un titulito, es un 3, es un 6, y con las características más básicas o más relevantes de ese eneatipo, pero no en la profundidad de que hablamos de total, o sea, la comprensión total de cómo funciono, de por qué no puedo cambiar tan fácilmente, de qué me hace ser así, o sea, un montón de información que viene, que va desarrollándose y desplegándose cuanto más voy conociendo el enneagrama. Es complejo, porque toca todos los temas. O sea, no es soy alto, pequeño, grande, tímido o me enfado mucho, sino que tiene una gama muy completa de información. ¿Y todos tenemos un enneagrama o de alguna manera somos una mezcla de enneagramas? Eneatipos hay 9. Eneatipo, perdona. Sí, no importa. Hay 9 eneatipos. Cada persona tiene un eneatipo desde que nace, o la tendencia lo va reforzando hasta que se muere. ¿Qué ocurre? Que tal y como nos relacionamos con el enneagrama es lo que cambia. Yo digo, por ejemplo, que esto también es de Rishi Hudson, que cada persona es como un edificio de 9 plantas. Las 3 de abajo son sótanos, las 3 intermedias, que son las más normales, donde solemos vivir, y los 3 áticos. Entonces, conocer mi eneatipo me permite saber cuando estoy en el sótano, lo que significa que estoy más metida en mi estructura, en mis trampas, me he olvidado de mis necesidades y estoy bajo la influencia de la sensación de que tengo que ser de una manera para que me quieran o para ser aceptada. Entonces, cuando yo me reconozco en el sótano, esa información, porque ya sé lo que significa estar en el sótano, empiezo a hacer un proceso de subir a las plantas de arriba. Cuando más todavía me voy conociendo y más voy desarrollando el potencial que está dormido, pues puedo acceder a mi ático, que es un lugar donde sigo teniendo, como cualquier ser humano, temas, pero los conozco, los entiendo y de alguna manera los manejo mejor. El ejemplo es si tenemos un guante para vivir, como una piel, tener un guante de hierro o tener un guante de seda. Y hay bastante diferencia. Vale, bueno, bastante. Sí. ¿Y cómo podemos descubrir nuestro eneatipo? Aquí hay una cosa muy interesante, que la gente quiere su eneatipo. Sí.
Y hay test, y hay un test, el de Reti, 140 preguntas, que te da bastante pista de cómo eres, de cuál puede ser tu eneatipo. O sea, ¿cómo se busca? A ver, repítelo. Se llama Reti, R-H-E-T-I. Vale. Son 140 preguntas, algunas no saben ni lo que te preguntan, pero al final te dice como mínimo 2 o 3. Ahora, ¿qué es lo más interesante? Todas las preguntas que yo me tengo que hacer a mí misma para descubrir qué eneatipo soy. Porque si no me quedo con que soy un 9 y ya está. Ahora pues soy un 9 y muchas personas lo utilizan para justificarse o para quedarse atascado otra vez. Entonces, el proceso de poner en cuarentena o en duda mi idea sobre mí misma y preguntarme ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Esa curiosidad interna es la mejor manera de poder profundizar en cuál es mi eneatipo. A la vez que un eneatipo lo tengo que sentir que es mío, me tengo que sentir identificada. A veces cuesta trabajo, a veces parece que lo llevan puesto en la frente, el eneatipo. Hay personas que dicen, vaya, este es un 8 que no veas. O sea, por ejemplo, tú viéndome a mí, ¿podrías llegar a pensar que soy uno u otro? No. Aún no. No, también porque a no ser que me resuene mucho por características muy concretas, ya hace muchos años que hubo una corriente de no intentar poner siempre el eneatipo al otro. Vale. Porque al principio era como muy fácil, dime mi eneatipo, y tú pues le decía un poco la idea, ¿no? Entonces ya hace tiempo que el trabajo es un poco no tan deprisa, ¿no? También hay eneatipos mucho más claros que otros por sus características, o personas que lo llevan más activo, por decirlo así. Entonces no me gusta ir poniendo el eneatipo, aunque a veces te aseguro que me lo dice la frente de la persona. Sí, no, a veces lo tienes muy claro, pero no te gusta ir jugando al juego de las etiquetas. No, además me lo quedo y lo pongo en duda. Bueno, parece que puede ser. Mira, a ver si te cuadra, para que también la persona haga su propio trabajo. Sí. Porque hay una de las cosas que ocurre es que le damos al otro nuestro tema para que nos lo solucione. No, mejor cada uno el suyo. Mejor, ¿no? Y ya está. Sí. Vamos a intentar hacer el ejercicio de para la gente pues que quizás no lo ha hecho nunca, no sabe qué eneatipo es y quiere empezar este camino de autodescubrimiento, pues estaría genial poder contar un poco los 9 eneatipos y entrar un poco al detalle de cada uno de ellos. O sea, si nos pudieras describirlos, cuáles son las cualidades, cuáles son las cosas que normalmente tienen de campos de mejora. Y no sé si incluso, si en algunos de los casos tienes algún ejemplo de alguna persona relevante o así que es de este caso, pues quizá no de todos, pero de alguno de ellos te sale algún nombre, pues yo creo que a la gente le servirá para decir, ostras, pues muy probablemente soy este, y quizás se animan a después hacer este test. Sí, es verdad que cuando se van definiendo, la propuesta es déjate que te venga un nombre a la cabeza, ¿no? Porque así es fácil entender lo que significa ser un eneatipo u otro. Vale, para empezar a hablar de los 9 eneatipos, antes hay que hacer un pequeño introducción, y es que hay 3 grandes grupos, vale, que son las triadas. Esto es muy importante porque cada triada tiene en sí misma unas características. Entonces está la triada que además se relacionan con las partes del cerebro, con lo cual tiene un componente muy interesante. Las triadas se corresponden con el cerebro triuno que tenemos todos, el reptiliano, que es el primero que aparece, el límbico, que es el que tienen los mamíferos, y después el neocorte. Vale, pues en las triadas primero aparece el grupo visceral, que está relacionado con el cerebro reptiliano. Estos son los eneatipos 8, 9 y 1. Todavía nadie me ha explicado por qué no empieza el 1 ni el 8, y empezamos por el 8 en vez de por el 1. No lo sé, nadie me ha sabido explicar qué pasa ahí, pero la realidad es que el 8, el 1 y el 9 forman la primera tríada. Eso... Que el reptiliano sería la parte del cerebro más impulsiva, ¿no? La evolutiva. Son los reptiles. Sí. Son las personas que tienen autonomía, o que lo más importante... Estamos hablando que el eneatipo es tan importante que te da sensación de seguridad, con lo cual en riesgos, en peligros, se activa. Vale. Porque es una reacción inconsciente, involuntaria y a menudo instantánea. Vale, pues este grupo de los viscerales son el eneatipo 8, 9 y 1. Son los que básicamente son fuertes, vitales, autónomos, tienen tendencia a la ira, territoriales, perfil así en general. Pero ¿qué pasa? Que dentro de cada triada cada uno de esos 3 eneatipos funciona de una manera totalmente distinta. Si tenemos el 8, que es de los viscerales, es el que sale hacia afuera. Y el 8 es el más chulo que el 8.
Es Literal. literal. Es el chulo. Una cosa importante. Cuando definimos los eneatipos nos quedamos en las características más relevantes en parte negativa. No porque el eneagrama trabaje solo lo negativo, sino porque es donde más fácilmente se puede identificar un eneatipo. Si estamos todos en el ático tomando el sol con un jacuzzi, estamos todos muy trabajados, no tenemos apenas sombra, entonces es más fácil que nos parezcamos más. Entonces bajamos un poquito al sótano de cada eneatipo y vemos lo más característico de este lugar. O sea, lo que quieres decir es que cuando estamos en situaciones tensas o difíciles es cuando nuestro verdadero ser, ¿no? Como de alguna manera sale nuestro verdadero eneatipo. Sí, el verdadero eneatipo sí, pero el verdadero ser no. Vale. Porque no somos un eneatipo. Bueno, aquí llegaremos. Sí, el eneatipo envuelve al ser, pero no es el ser. Y ese es el gran problema de la estructura, que comprime. Me guardo este puntito, vale. porque quiero que sigas con las tríadas. Vale, entonces en esta tríada el 8, el chulo, el jefe, el asertivo, el echapalante, el que cuando yo era pequeña salía de Zumosol defendiendo a su primo de todo el mundo, es la gallina que cuida de sus pollitos, es el mafioso, es los míos y los tuyos, es territorial, es bravo, es muy fuerte, es el más bravo de todo el eneagrama. Es una persona que es un líder carismático, un líder que empuja. Cada eneatipo tiene una parte, en la misma energía, en la parte positiva o más altruista o más de la esencia del ser, y la parte más egoica. Entonces el 8, en la parte más insana, es un avasallador, invade, su pasión es la lujuria, cojo, mío, y no tiene límites. Sin embargo, en su parte sana tiene una cualidad muy curiosa que yo nunca había antes ni oído, que es la magnanimidad, que es la capacidad de ver lo mejor en cada persona y apoyarlo. Con lo cual vemos como en misma persona, si está en un sótano o en un ático, cómo se mueve en esa franja, ¿no? Teniéndolo todo dentro. Esta persona lo que más miedo le da es la traición. Vale. Él va de fuerte, en general es un niño que ha sentido que tiene que salir solo para adelante. Son personas que desde muy chicos han tenido que resolverse la vida o lo han sentido así, porque que nosotros tengamos una creencia no significa que haya sido realmente así, con lo cual nos separamos de la idea de que en mi infancia me pasó y entonces soy. Vale, yo tengo una interpretación de unas gafas que me hacen interpretar como 8, y si yo soy un 8, necesito batallar, soy una guerrera y necesito encontrar batallas. Y tengo los míos, los protejo y no me importa lo que le pasa a los demás. Ahora, eso quiere decir que tengo a la vez que tengo una parte muy herida, muy pequeña y que me da muchísimo miedo acceder a ella. Por eso el 8 crecerá cuando conecte y contacta con la vulnerabilidad. Vale. Porque el eneagrama también te permite ver cómo creces, no solamente cómo eres. Entonces al 8 la ternura, la vulnerabilidad, la suavidad, que cree que es debilidad, es su camino para conocer esa herida básica o ese centro que tiene. ¿Y tiene un nombre este eneatipo? El 8 es el jefe. El jefe. Vale. El jefe. Eso en llamar. Sí. Vale. Los nombres son bastante parecidos en casi todos los libros, pero también a veces hay 2 o 3 nombres para cada eneatipo, pero el jefe. Vale. Porque el chulo queda un poco feo. Decidieron mejor que el chulo lo dejaban para... No, es porque eso de más chulo que un 8, entonces queda... ¿Viene de aquí? No lo sé, pero yo cuando me di cuenta dije, qué curioso. Ostras, puede ser, ¿no? Puede ser, pero entonces quien lo dijo sabía de eneagrama. Claro. Podría ser perfectamente. Qué bueno. Interesante. Genial. O sea, el 8 descrito. Y, bueno, yo creo que todo el mundo tendrá en la mente un posible 8. El 8 es el líder que se impone. Al Pacino. Es el 8. Vale, es clarísimo. Clarísimo. ¿No? Pues todos en su cabeza... Ya saben esta idea del 8. El 8 son... Así, en los cuentos de Asterix y Obelix, la mujer que está con el pescado y le está pegando a todo el mundo. O sea, son personas muy bravas, que no le importa nada romper los huevos porque es que hace una tortilla, que no le importa, casi que le gusta. Vale, pues esto es el 8. Bueno. ¿Cuáles más están en esta triada? Así, después, como es un reptiliana? círculo, no sé si en algún momento pondrás una... Sí, lo pondremos aquí. Mira, tú todo lo que vayas diciendo, Vale. dices, lo ponemos aquí. Aquí Para ponemos que ellos vean el símbolo y entiendan cómo estamos haciendo una rueda. Perfecto. De los eneatipos que van en orden, ¿vale? Después tenemos al 9, que está en la punta de arriba del triángulo, porque el eneagrama es un círculo, un triángulo y una hexada, ¿vale? Pues el 9 está en el centro de la tríada visceral, 8, 9 y 1.
¿Y qué pasa? Que el 9, siendo el más visceral de todos, porque tiene todo visceralidad, sus vecinos también son viscerales, pues está bloqueado. Tiene un combate interno entre ser un 8, salir hacia afuera, o ser un 1, que después veremos que se mete hacia adentro. ¿Qué pasa? Que se bloquea. Y tenemos al 9, que es el mediador, el tranquilo, el perezoso, el que parece que puede ser invisible, que es gris. Bueno, es de los Simpsons el padre. Yo no sé cómo se llama ahora mismo. Homer. Está ahí tumbado, con su barriga, con su cerveza. La vida es rosa, yo no quiero problemas. Es una persona que puede ser muy apática, que aunque tiene mucha ira porque es visceral, como la tiene ahí dormida, pues pasivo-agresivo. Él no puede decir que no porque no quiere molestar, no soporta el conflicto. Entonces te dice que sí, pero después no lo hace. Vale. Por otra parte, es una persona bondadosa, se está a gusto al lado de un 9 porque se adapta perfectamente a todo, todo le va bien, siempre está contento, siempre está tranquilo, suelen ser dormilones. ¿Y qué pasa? Pues que si un poco el problema de quedarnos solo con la definición, por ejemplo, el perezoso, es que el 9 no es una pereza física que la puede tener, sino que es una pereza de implicarse, de tomar su sitio, de enfrentarse a la vida, de colocarse en su lugar en la vida y decir, no, al 9 le hace falta la asertividad del 8. Vale. Entonces el 9 tiene como, la pereza es su problema principal, la pereza es la desidia, es en donde me desconecto de la vida y ni siento ni padezco, pero cuando empieza a trabajar, si empieza a conocerse, pues tiene la diligencia, que es el saber hacer, no hacer por hacer, sino saber hacer. Una persona que es como un camaleón. Se pone al lado de un 8, parece un 8. Se pone al lado de un 3, parece un 3. Porque le cuesta trabajo su identidad. Vale. Él prefiere pasar desapercibido. ¿Y es porque rehuye al conflicto? ¿O? Rehuye el conflicto, lo que quiere es el buen rollo, no pasa nada. Bueno, tampoco es para tanto. Bueno, si estamos bien. Y en el fondo, igual que el niño del 8 es, tengo que sacar yo las castañas del fuego, nadie me va a ayudar, el 9 lo que siente o lo que interpreta es, mejor, aquí hay mucho lío, yo no voy a molestar. Me quito de en medio, no tengo muchas necesidades y así no sufro. Vale. Clarísimo. Y vale, ya has dicho también un ejemplo, o sea que, y este sería, ¿cómo el se mediador llama? le suelen llamar. El mediador, ¿vale? Sí. Te digo, el vago, no, el mediador. Vale, ahora que alguien que lo vea esto no es vago en este sentido, es que le cuesta más el tirar para adelante, ¿no? Sí, que le cuesta implicarse. Bueno. Ahora, según y cómo, porque después se va complicando. Pero ahora no vamos a complicarlo más. Ahora lo vamos a complicar a posteriori. Cuando acabemos. Entonces hemos hablado del 8 y del 9. El 9. Y la tríada visceral termina con el 1. Vale. El 1 se llama el perfeccionista. Es la persona metódica, rígida, estricta, que no entiende de blanco, o sea, de grises, que se cree poseedor de la verdad. Él tiene una verdad, él se la ha trabajado mucho, él es súper responsable y sabe que esta es la verdad. Haz lo que yo te digo, te dice el 1. Porque es la única manera de hacer las cosas bien hechas. Es la persona que entra y el cuadro te lo pone derecho. Que tiene la mesa, que tiene en alguna faceta de su vida será muy ordenado. No tiene que ser en todas, pero de alguna manera tiene una cierta rigidez interna. El 1 tiene toda la ira de los viscerales, toda la fuerza, pero no soporta ser inadecuado. Vale. El niño 1 ha pensado que el mundo es imperfecto y que él es imperfecto y tiene que ser perfecto, porque solamente siendo perfecto se siente bien. Con lo cual, todo lo que es una imperfección la niega. No soporta que lo corrijan, proyecta mucho sobre los errores y después no sabe delegar, no confía en nadie, no puede hacerlo nadie como él. Es una persona, pues la señorita Rottenmeier. Sí, una rígida, correcta, que todo lo hace bien, porque además lo hace bien. También en el 1 hay una parte muy ética, porque está esa necesidad de que las cosas sean correctas, incluso el bien superior. ¿Qué pasa? Que el 1 tiene una sombra muy grande, porque como reprime todo lo que es inadecuado, pues acumula en el sótano un montón de sensaciones, necesidades o tendencias que al final explotan. Y aquí tenemos una personalidad con mucha sombra. O sea, que le cuesta quizá más disfrutar de la vida a veces, soltarse, ¿no? En el sótano el 1 no disfruta, solo sabe trabajar, ser responsable, hacer las cosas bien hechas, primero la obligación y después la devoción. Vale. No puede. Y digo, ¿lo hablaremos luego o lo queremos ir mencionando de qué tiene que hacer
cada uno de estos eneatipos para brillar, digamos? Si quieres, lo hablamos luego, porque como ya hemos hecho la tríada visceral. Perfecto. Vale. Entonces, después de la visceral... Viene el cerebro límbico, que es el de los mamíferos, y cambiamos de tríada. Las personas que tienen más conexión o más activo dominante este cerebro, esta parte del cerebro, son como los mamíferos, necesitan pertenecer. Para pertenecer, porque un mamífero no sobrevive si no tiene una manada, si no tiene su clan. Entonces, como tienen que pertenecer, desarrollan mucho la imagen. Si para el otro era la fuerza y la autonomía, porque son lagartos que tienen que vivir solos, y los viscerales viven mucho más en el presente, más que otros eneatipos. Vale. Ahora, estos ya empiezan con el pasado, porque empiezan a recordar y así saben lo que pueden y lo que no pueden, lo que está bien que hagan para que sigan mirándolo, y para ellos ser vistos y formar parte es lo que les da seguridad. Son emocionales, el cerebro límbico es el primero que desarrolla la emoción, los viscerales tienen otro tipo de... Todos tenemos todos los cerebros, todos somos un poco de todo. Tenemos más desarrollado, sí, ¿no? Es que la gente dice, entonces yo no siento. Bueno, tú sientes, pero no es el motor de tu vida. Vale. Esto sería el motor. Entonces, este grupo de 3 eneatipos, el 2, el 3 y el 4, son la emoción, la sensibilidad, la imagen, el pertenecer, quién me ve, cómo me muestro para que me vea, y cambia por completo la manera de relacionarse. ¿Qué pasa? Que para ellos para lo importante de la otra era la ira y aquí es la vergüenza. La vergüenza, curiosamente, no es una emoción no sé si es una emoción o un sentimiento, se aprende, no se nace, pero es cuando algo es inadecuado y te dicen que lo has hecho mal. Entonces, como esto se juega en su pertenencia, para ellos la vergüenza es muy importante. Empezamos con el 2. El 2 le pasa, como en esta tríada pasa como con la otra, 1 saca la ira, el 8, el 1 se la mete, se la guarda y el 9 se bloquea. Aquí el 2 saca la emoción. Se llama el ayudador. Es la persona que tiene una empatía total, es generosa, tanto que da de más, se olvida de sí mismo, es una persona que vive para ayudar. Tiene como un escáner que detecta a las personas necesitadas y entonces se coloca a su lado, porque en el fondo, como en todo eneatipo hay una trampa, la trampa es que, aunque no lo saben, ayudan para sentirse querido, para sentirse alguien, para sentirse importante. Tanto que dan, agobian al otro, la ahogan, el otro se van, y yo toda mi vida dando, y lo que ha hecho es presionar o agobiar al otro. El tema de todos los eneatipos es que es una historia inconsciente. Y cuando la compruebas, pues hay un desengaño de uno mismo, por decirlo así. O sea, que al final de base no nos damos cuenta muchas veces hasta que empezamos a cavar muy hondo. Exacto, hasta que empiezas a plantearte, ¿de verdad ayudo así? ¿O por qué me sienta tan mal si yo estoy dando incondicional? ¿Por qué me molesta que no me lo devuelvan? Claro, entonces, pues quizá no era tan incondicional. Había una parte por lo menos que no era incondicional, porque estamos hechos de muchas partes, ¿no? A la vez. Entonces el 2, perdón, vuelvo al 1. Se me ha olvidado, su parte sana, o sea, su parte sana es la serenidad y la oscura la ira. Una persona que puede ser muy serena, ¿vale? Digo, por no dejármelo atrás. En el 2 tenemos el orgullo o la soberbia. No es tanto yo soy mejor que tú, sino yo no necesito a nada, yo no necesito a nadie, yo te voy a salvar a ti. Esa es la soberbia del 2. El 2 es una persona brillante. Son luminosos, son atractivos, son seductores. Hay una seducción, una manipulación emocional, porque ellos, para sentirse buenos y válidos, te hacen que sean imprescindibles para ti. Hay una canción de Mocedades que era de Secretaria, la que escucha, escribe y calla. Es como un 2, ¿no? El 2 que se hace imprescindible para ti y tú no puedes ya vivir sin mí. Entonces es un papel de vivir para, o sea, un poquito manipular al otro para que yo sea imprescindible para él, entonces soy muy necesaria. Que siempre te necesite. Que siempre te necesite. Vale. Porque cuando te sientes necesitada, te sientes válida. Vale. ¿Y alguna persona que pudiéramos conocer que fuera un 2? Hombre, los 2 están básicamente en la ONG. Vale. Están también todo lo que son... Hay una tendencia también a ver las profesiones según cada eneatipo y hay muchas que se corresponden con el eneatipo. Aquí están todos los ayudadores. Igual que en el 1 estarían los jueces, los abogados y la policía, aquí estarían los ayudadores. Los asistentes sociales, las ONG, de alguna manera desarrollan también esta capacidad de ayuda, porque no nos olvidemos que aunque estamos describiendo la parte oscura de una persona, en positivo esas virtudes las tiene.
Claro, claro. Un 2 positivo, un 2 sano, es generoso, es altruista, da continuamente, pero no se olvida de sí mismo. Exacto. Entonces, exacto. esa capacidad. La virtud del 2 es la generosidad. Mm. Su defecto, la soberbia o el orgullo o la falta de humildad. Vale. ¿El siguiente? El siguiente viene el 3 y tenemos el triángulo Que otra vez estaría en el medio en también. medio de la tríada. Con lo Sí, cual, por cierto, los que estéis viéndolo con vídeo, lo dejaremos todo el rato visiblemente, porque si no sabemos que es mucha información y quizá os perdéis, o sea, lo tendréis todo el rato visible. O sea, si estáis en Spotify o así, cambiar a YouTube. sí, pues este 3 está en el centro de la tríada emocional y como el 9 igual bloquea su visceralidad, pues este bloquea más emociones. Y siendo el eneatipo más emocional de todo el eneagrama, es un tímpano de hielo. Y aquí tenemos a Barbie y a Kent. La imagen impoluta, la imagen perfecta. Yo solo muestro lo que me va a conseguir lo que yo quiero. Yo puedo ser manipulador. Yo puedo ser... porque lo único que el 3 necesita es ganar. Ser el mejor. Si el 1 era el perfecto, el 2 el ayudador, este es el mejor. No se conforma con la medalla de plata. Porque probablemente solo se sintió querido cuando ganaba. Entonces una persona que puede ser trepa, que puede muy manipulador, muy vendedor, te vende lo que tú no necesitas, que sabe seducirte, pero ya no como emocionalmente, sino se vende. ¿Y superficial también? Superficial, sí, frívolo. Imagen, el vendedor, el de la corbata impoluta, el ejecutivo. Había 2 hermanas, Koplovi o algo así se llamaba, no me acuerdo exactamente el nombre, que eran como la ejecutiva impoluta, pues así, ¿no? Es una imagen, con la imagen ya está todo hecho. Y un poco con que el fin sí justifica los medios y no te importa lo que hay entre medio de ti y tu objetivo también. El sería fin no, mi fin. Tu fin. Mi fin, aquí no es el fin, porque el 3 no es grupal. Claro. El 3 yo conmigo y sálvese quien pueda. Y el que llega antes, el que corra más llega antes. Así que voy a correr. O sea, que probablemente muchos políticos de ahora, tipo más Trump en Estados Unidos, ¿no? Que es como... Yo no sé si Trump sería un 8. Vale, ¿de cuál crees que sería? Quizá nos estamos Quizá adelantando. un 8. Trump yo creo que puede ser un 8. Vale. Porque es como un poco invasivo y no le importa nada y suelta muchas cosas y lo que dice es lo que hay. O sea, como muy... no sé si la palabra es burdo, pero aquí estoy yo y a quien no le guste se aguanta. Bueno, con lo de chulo me Sí, encaja. creo que también puede ser, también, igual que el 8 es el líder más, más potente, el 1 sería el líder más espiritual. Y Vale. tendríamos a Gandhi, por ejemplo, Vale. que era un 1. Y el 3 es el líder ejecutivo, el empresario, el que mueve el mundo económico. Porque además es que tiene la capacidad, porque el 3 es muy bueno en lo que hace. El 3 tiene éxito. El 3 no admite un fracaso. Cuando él no sale una cosa bien, dice, no, esto es un ejemplo, esto era para practicar, vamos a dar un salto. O sea, no se va a conformar con fracasar. Son un tipo muy potente. Un 3, su defecto es la vanidad, porque no muestra lo que es, sino lo que aparenta. Y su virtud es la autenticidad. Poder mostrarse tal cual es, o poder sentirse bien siendo lo que es. Creo que el 3 más o menos. ¿Lo tenemos? Sí. El 4, el final de la tríada emocional, y el 4 va hacia adentro. El 4 es muy fácil de reconocer porque son los artistas, los dramáticos, los especiales, los hippies, los diferentes, porque ellos, su sensación es de que algo falta y ellos se identifican con ser especiales. Son muy nostálgicos, muy dramáticos, muy sensibles. Probablemente el término paz se corresponde mucho con el eneatipo 4, las personas de alta sensibilidad. Porque una frase 4, nadie me entiende. Nadie siente como yo siento. Si tú sintieras como yo siento, y dice, sería otro 4, claro. Entonces ellos son un poco a la vez elitistas, no se relacionan con cualquier persona. Pueden ser un poco, no despectivos, porque no va por ser despectivo, pero sí tú eres menos. O sea, porque toda esa imagen de especiales, aunque es a la vez un poco de complejo de inferioridad o de faltarle algo más que de inferioridad, y un suplirlo con pues yo más diferente, yo más especial, yo más bohemio, yo más artista. Casi todos tendrán algún tipo de conexión con el arte o con la belleza,
con la música, alguna característica. Su defecto, por decirlo así, es la envidia, pero no la envidia de tu casa, sino de lo que tú tienes y yo no tengo. Tú tienes un amor que yo no he conseguido, tú tienes una vida que nunca conseguiré. Es como el anhelo, viven en el anhelo continuo, en el pasado. Y su virtud es la ecuanimidad, capacidad de no tener que juzgarlo todo, sino poder vivirlo como aparece. Vale. ¿Y este qué nombre tiene? Este es el artista, el dramático, el nostálgico, el artista. Perfecto. Y bueno, supongo si pudiéramos decir uno, sería por ejemplo más un Dalí. Sí. Que es así, pues bastante, un poco soberbio, un poco, ¿no? Sí, bueno. Efectivamente. Cualquier de estos personajes que además destacan por sí mismos, por ser especiales. Pues, todos los personajes, o casi todos los de la moda, ¿no? Esos desfiles de moda, que son 4 con una tendencia al 3, porque es mucho de marketing. Vale. Y el marketing no entra en el 4, entra en el 3. Vale. Pero claro, no hemos hablado aquí que nosotros siempre nos apropiamos un poco de algo de mis vecinos. Entonces, cada eneatipo tiene 2 vecinos y coge algo de ellos, ¿vale? Pero lo decimos. O sea, que puede ser uno con tendencia más a otro de ellos. Sí, si estamos hablando de un 4, pues si el 4 tiene un vecino 3, pues puede coger de él el marketing, la imagen y dedicarse un poquito más en esa faceta, o se puede ir también al 5, que es el otro vecino, y ser un 3 más introvertido, porque ya veremos lo que es el 5. Entonces empieza a complicarse la definición, la identificación con el eneatipo, porque soy yo más la influencia de mis vecinos, que se le llama las alas. Las alas, vale, que hablaremos de ello también. Ahora hablamos, si acaso, de un poquito lo que es lo que es interesante tener en cuenta dentro del eneagrama. Buenísimo. Con esto hemos tocado ya el segundo, el cerebro, sí, ¿no? Bueno, el de los mamíferos. Perfecto. Y ahora entramos en el último, el neocortés, que es el último que se desarrolla, que solo tienen algunos primates y los seres humanos, que es la capacidad cognitiva, de análisis, de proyección, y aquí metemos el futuro y lo futurible, el miedo a lo que puede pasar. Y esta tríada es una tríada muy compleja. Todos pensamos, todos tenemos la mente loca, pero estos son los de la mente. Vale. Si tenemos el cuerpo, el corazón y la mente, por decirlo así. Pues estos eneatipos, las características más genéricas son información, seguridad, estrategias, el futuro, cómo me organizo y mucha conexión con el mundo mental. Vale. En este empezamos con el 5 y el 5 aquí es hacia adentro. Y tenemos al científico, que es el nombre que se le suele dar. Ahora le podríamos llamar al informático, a la persona que vive en una torre, que tiene en su casa o en su vida un espacio privado donde se mete en sí mismo, en su mente, en sus libros y estudia, investiga y si no come no pasa nada, porque solo se siente seguro en su cabeza, en el conocimiento. Es una persona austera, puede ser casi huraña, depende ya de su nivel, muy desconfiado, pero no tanto, o sea, acaparador, no quiere compartir. De hecho, su pecado, se llama pecado y pasiones. Su pasión es la avaricia, nunca tiene suficiente, quiero más y más, y su virtud es el desapego o el compartir, ¿no? Esa generosidad. Esta persona indaga, profundiza y vive feliz, no necesita más, porque el mundo es demasiado hostil y lo único que puede confiar en sí mismo y en sus conocimientos. O sea, y normalmente es introvertido. Bastante introvertido y bastante aislado. Es una persona que difícilmente va a tener vida social, como mucho va a relacionarse en el ámbito de su trabajo o de su hobby. O sí, todos los que... Estos son los foros de personas con mucho conocimiento sobre un tema, que es donde se encuentran seguros, pero no todos lo van a compartir porque su tendencia es me lo van a quitar. O sea, sí, un poquito egoísta a veces. Sí, sí, acaparador. Acaparador, vale. Entonces, este es el primero de ellos. Este es el 5, que es el científico. El científico. Y ahora mismo no se me ocurre una persona que sea un 5. Pero bueno, cualquier persona que sea... bueno, podemos pensar en muchas personas estas que se aíslan, ¿no? Probablemente ahora todo este mundo que hay ahora en Japón, que viven en sus casas y no salen con nadie, no se relacionan, probablemente el 80% sean 5. Sí, ¿no? Y quizá mucho
pues mucho ingeniero, ¿no? Ingenieros suelen Sí, ser los 5 o unos, claro. generalmente. Mm, Sí, ingenieros, informáticos, científicos, mm, investigadores, que no necesitan relacionarse con el mundo. mm. Y esto quiere decir quizá también que depende de si eres hombre o mujer, pues, es más frecuente ser un eneatipo que otro. Parece que hay tendencia, pero la verdad que no me he puesto a pensarla. Vale. Sí, le he oído decir, Porque, por igual ejemplo, es un hecho, ¿no? Que por lo menos ahora mismo que esto está cambiando cada vez más, hay más hombres pero 5 que mujeres exacto, hay 5. más hombres en tecnología, por Sí, ejemplo, que mujeres, sí, ¿no? sí. Y antes había más, en el 2 había más mujeres que hombres. Ahora ya está bastante más equilibrado. Vale, El mundo de la ayuda está bastante más equilibrado, pero sí es verdad que exacto. hasta antes parece, creo que he oído, no estoy segura, que el 2 y el 6 eran muy, muy femenino Ujú. y bueno, y ya no sé, el 8 más masculino, pero no, hay mujeres, hay muchas mujeres 8, ¿eh? Sí, hay muchas mujeres muy bravas, lo que pasa que igual, bueno, en mi tierra se llaman las verduleras, Ya, ya, lo entiendo. Sí, sí, sí. y bueno, es un carácter, pero claro, es quedarnos en una de las particularidades de la persona y ahí sí que podríamos caer en etiquetar, ¿no? Mm, Si yo tengo, hay enneagrama de cuerpo físico y entonces según el tipo de físico que tienes, probablemente tengas seas un eneatipo o tengas deseneatipo. mm. Lo que pasa que no siempre coincide, sería como muy em, exclusivo, ¿no? Decir por pero sí que hay pistas, Vale, 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 vale. ¿vale? Vale, entonces estábamos por El el 5, primero del tercer, de la tercera triada. exacto. Y teníamos el 5 y ahora pasamos al 6, que como está también en el triángulo, 3, 6, 9, está bloqueado. Y ahora tenemos esa persona que siempre está dudando, que es indecisa, insegura, desconfiada, que siempre te dice quién es el espía de la película y te hace un spoiler que no veas, porque lo descubre, porque el 6 se estabiliza desconfiando. El mundo es inseguro para estas personas donde tienen presente, pasado y futuro, no tienen suficiente información, el entorno no es válido, lo único que puede hacer es vivir en alerta y son los ansiosos, los de base ansiosos, los que sí, vale, vale, sí, bueno, pero no, ¿eh? No. Pero bueno, vale, vale, pues sí, no, pero mejor no. Entonces es un continuo sí, pero no, que suele cansar y provoca lo que más temen, que es que lo echen de lado. Mm, Son grupales, son leales, son fieles, pero a la vez que son todo esto, continuamente están levantando la mano para poner una pega. Entonces es una ambigüedad que complica mucho sus relaciones porque no, cuando está en el sótano es muy cansino. En general casi todos los eneatipos, casi todas las personas provocamos lo que más tememos, pero no sabemos que lo provocamos. Aquí es muy evidente porque como no paras de ponerte en duda tú al final dices, mira, a lo que te dé la gana que yo paso. vale. Entonces se siente otra vez fuera. Mm. ¿Y este cómo se llama? Este es el dudoso. El Le dudoso. llaman el escéptico leal, Vale. porque es muy, las dos palabras, soy escéptico pero soy leal. Mm. Estoy contigo pero te pongo Te pega pongo en duda constantemente. constantemente, Vale. constantemente. Colaboro todo el rato, pero te digo que lo estás haciendo regular. Mm, Es abogado de pobres, es, y curiosamente, siendo mental, es bastante emocional, mm, que llama la atención porque el 6 es un eneatipo emocional que en principio no tiene por qué ser emocional, pero por su conflicto interno de esta ambigüedad, pues tiene esa capacidad o esa característica. mm. Y Perdón. sí, y digo, ¿podríamos conocer alguno? O sea, algún personaje famoso o alguien para... Dicen, que yo Mm, no lo sé, que Hitler era un 6. Qué raro, ¿no? Sí, es que en el 6 hay otra división que ya cada vez se ve menos, pero dentro del 6 hay dos tendencias, como dos, el fóbico y el contrafóbico. El fóbico es cuando tú suponte que vas a cruzar la calle y eres, cruzo o no cruzo, cruzo o no cruzo, pues cuando ya no deberías de cruzar, te lanzas de cruzar, contrafóbico. Y Vale, el otro es cuando está cruzando y dice no te habías cruzado y se queda para en mitad. vale, 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 pues vale. esas dos tendencias conviven dentro del 6. Yo no lo sé, yo lo he leído en los libros. Parece que cuando él estaba en contrafóbico era súper agresivo y cuando entraba en duda se replegaba. Entonces ese mismo conflicto parece que era utilizado para
para las otras personas lo utilizaban como puente pero yo no podría asegurarlo, ¿eh? ¿Y toda la gente que tiene este eneatipo tiene un poco de las dos partes de fóbico y de Normalmente tienen contrafóbico? una. Normalmente una. Hay Vale. más frecuente los 6 contrafóbicos Vale. y fóbicos, los más O sea, que tiran hacia atrás. hacia atrás, los Vale. que dudan y se quedan parados. Vale. Y un 6 contrafóbico puede parecer un 8. Vale, por eso, pues si me cuadra, ¿no? Hitler, pues la parte más de querer hablar públicamente, de ser reconocido y tal, pues se parece un poco pero a la no parte tiene 8, nada de ¿no? aspecto de 8. Vale. Si lo piensas, era como un hombre pequeño. Sí, como más poca cosa. Sí, así. Entonces no tiene el cuerpo característico del 8, que es el grandote, fuerte, Schwarzenegger, así, aquí estoy yo. Hago una pequeña pausa para deciros que si os está gustando el contenido que estamos haciendo, la gente que estamos trayendo, agradeceríamos muchísimo que le dierais al botón de aquí abajo de suscribiros, que le dierais un like, que comentarais, que compartierais a vuestros amigos. Pero lo que más nos ayuda es que os suscribáis. Solo el 3% de la gente que normalmente veis nuestro contenido está suscrita al canal y suscribiros nos ayuda lo que no está escrito. Gracias a esto podremos traer nuevos invitados, mejorar toda la producción. Es decir, que por favor, si os gusta, suscribiros. Sí, ¿no? Es como que el 8 fuera como algo más natural en todos los sentidos, físicamente y tal, más confiado en ti mismo. Sí. Y el 6, ¿no? En este caso, fuera como que por sentirte poca cosa, a veces algunos tiran hacia pues el perro pequeñito, ¿no? ¿Cómo se llama? Perro ladrador por mordedor. Sí, este. Sí, que como no puedo hacer nada, pues ladro mucho y así a lo mejor asusto, ¿no? Y me protejo. Exactamente. Sí. Probablemente. No tengo yo muchos personajes, pero sé que hay muchos en los libros de Enneagrama y que ayudan, ¿no? Pero es esa persona que necesita siempre a alguien para hacer algo, nunca va a decidir sola. Vale. Y tenemos el último. Y ya tenemos el 7, cerramos el flujo de la tríada de los mentales, y el 7 es el que vive hacia afuera. Y el 7 parece que no sea mental. Porque el 7 dice, la vida es insegura, no tengo información, no tengo seguridad. Vale, ¿qué voy a hacer? Pues yo me lo voy a pasar bien. Y es el eterno Peter Pan. El divertido, el explorador, el superficial, el irresponsable, el que no quiere tener pero no problemas como el 9, que no quiere tener conflictos. No, este no quiere meterse en ningún problema. Tú tienes una crisis, nos vamos de cervecita, que se pasa todo con una cerveza. Es una persona que le cuesta trabajo terminar lo suyo, que puede ser bastante irresponsable, puede meterse en adicciones, aunque parece que hay eneatipos también más propensos a la adicción. Ahí en el sótano de cada eneatipo hay propensiones más que otras, unos son más depresivos y otros son más de adicciones. Aquí, por probar todo, un 7 siempre va a tener varios planes, varias opciones, quiero probarlo todo, ¿qué hay aquí? Y ahora, se nos olvida del 6. El miedo es su problema y su virtud, el coraje o la valentía. Y aquí en el 7 tenemos que su problema es la gula, porque nunca tiene suficiente y quiere más. Y la virtud sería la sobriedad. Y cuando decimos sobriedad, no es ser sobrio y aburrido, sino poder saborear lo que estoy haciendo. Es muy interesante que las 7 virtudes se corresponden con 7 de las virtudes se corresponden con lo que eran las 7 virtudes teologales, con lo cual parece que el enneagrama tampoco está tan lejos de la enseñanza religiosa católica, porque habla de las virtudes como caminos de crecimiento personal, aunque faltan las del 3 y la del 6, que son el miedo y la manipulación, pero todas las demás son las mismas, ¿no? Y yo que pertenezco a una época donde se estudiaba el catecismo, decía, contra la pereza, diligencia, y justo la pereza y la diligencia son la virtud y la pasión del 9. Y lo vas viendo y dices, es curioso que dos enseñanzas tan distintas aparentemente coinciden en algo tan importante como tu pasión y tu virtud. Es que al final, prácticamente todas las corrientes de pensamiento, y obviamente aquí podemos sacar las religiosas, las bases son bastante parecidas, ¿no? Sí, creo que es muy interesante esta aportación, porque cuando en distintos enfoques o aparentemente métodos muy, muy diferentes, encuentras el mismo núcleo, parece que eso es lo importante. Después cada grupo, cada tendencia y la evolución lo va adornando, pero cuando tú bajas a la esencia de cada enseñanza y descubres que son parecidas, parece que te está diciendo dónde está lo importante.
Claro, entonces tú que antes fuera de cámara me comentabas que aparte del eneagrama, tú por ejemplo has estudiado mucho de todo lo que es el Zen y otras corrientes de pensamiento. em, si alguien está un poco perdido en la vida y se está intentando encontrar a sí mismo, ¿cómo le recomendarías empezar Con el eneagrama. con el eneagrama? Porque hay muchos métodos. Lo que pasa es que el eneagrama aunque es complejo, es fácil. Porque enseguida empiezas a reconocerte. Yo he visto personas que se han leído línea tipo 1 y se han puesto a llorar. Esta soy yo. Esta soy yo. Y esto me pasaba, y esto me pasaba. Entonces, de pronto entiendes que no estás tan mal, sino que estás metido en tu sótano. Y que, bueno, después habrá que ver otros componentes a lo mejor más profundos. Pero esto como es, por una parte, de tu núcleo, porque viene contigo desde que naces, pero a la vez la manera como tú te mueves, como tú vives, pues empezar a trabajar con esto es más asequible, me parece. El eneagrama tiene muchos niveles de conocimiento, de despliegue de propio método. En la primera parte, yo lo explico como que cuanto más sé, bueno, como casi todos los idiomas, ¿no? A mí me gusta pensar que el trabajo personal o el autoconocimiento es un nuevo idioma y que al principio no tienes ni idea de lo que estás hablando, te suena chino, y poco a poco vas cogiendo ya palabras, todavía no te atreves a hablarlo, empiezas ya la frase a tener sentido y de pronto entiendes lo que no has entendido, pero que no entenderías si no llevases 2 años estudiándolo. Entonces, yo lo que es verdad que recomiendo no, pero le digo a la gente que quiere hacer un proceso de conocerse que no tengan prisa, porque esto no es tan rápido. Porque llevamos la edad que tengas funcionando de una forma y ahora de pronto toda esa vida tiene un peso. Y mi enfoque de mirar a la persona y a mí misma no es nunca desde un juicio, porque entonces volvemos a pensar que no somos válidos, con lo cual más de lo mismo. El punto de partida, que viene del budismo si no me equivoco, es ya lo somos, porque no nos acordamos. Entonces recordar quién soy es la manera de, se puede hacer muy, muy fácil, aunque sea largo, con el eneagrama. ¿Que hay otros métodos? Por seguro. Yo conozco este y funciona. Funciona y funciona. Cuanto más lo trabajo, más funciona. Y te sigue sorprendiendo que es verdad que esto también es de este eneatipo. O sea, que de alguna forma matices que tú ni piensas que son de tu estructura, son de tu estructura. Pero tú no tienes ni idea que estás en tu estructura. A mí lo que me gusta del eneagrama, que ya digo, yo no era experto, pero ahora estos días leyendo, escuchándote a ti, es que de alguna manera es que no importa creer o no creer en el eneagrama, ¿no? No es como en otra cosa de si te dicen, no sé, ¿crees en la vida después de la muerte? No, tal de esto, vale, esto, pues cada uno tendrá sus creencias. Pero en esto, al final, creas o no, te hace hacer un ejercicio de conocerte a ti mismo. Claro. Y quizá pues la conclusión que llegas es que tú no eres ninguno de estos, eres otro inventado por ti. No importa, pero si has hecho el ejercicio de rascar y de indagar. No le tiene que gustar a todo el mundo, claro. ¿eh? Hay personas que no le gustan, que hay personas que dicen, esto es una etiqueta. Digo, si tú la pones como etiqueta, si la utilizas, si yo digo, yo soy una mujer, soy granadina y soy morena, no me pongo una etiqueta, estoy definiendo unas características mías. Cuando yo digo, esta persona es un 3, si tú conoces el eneagrama, pues sabes que es una persona emocional, que puede estar en un bloqueo, que su tendencia es a ganar, pero a la vez sabes que si está en su parte sana va a hacer un equipo espectacular, que va a promover el éxito porque le interesa para él también, que tiene una herida en donde ha sentido que no es importante y su niño interior vive pensando que solo cuando gana está ahí, entonces te da, o sea, el autoconocimiento desarrolla la compasión. Porque cuando entiendes que otra persona está en su sótano, ya no te lo tomas tan personal. Ya no es contra mí, yo y tú y nos peleamos, sino que entiendes que están en sótano. Claro. ¿Y cómo has dicho que, pues esto, que cada eneagrama puede tener o su sótano o su parte superior más de, llámale luz o más de brillar, ¿no? Y tal. ¿Cómo puede hacer una persona para pasar de su parte mala a su parte buena? Vale. Esto en eneagrama hay lo que se llama el flujo interno. El eneagrama en este símbolo, el 3, el 6 y el 9 están unidos en un triángulo y el 1, 7, tengo que verlo, si no, no me va a salir. Sí, yo no sé ni cómo te aclaras con tanto número. El 1, 7, 5, 8, 2, 4 están unidos en la hexada. Curiosamente, la hexada, que son 7, da un número, una repetición periódico. Cuando divide 1
entre 7 te da esta secuencia y continua, repetitiva, con lo cual quiere decir que hay un flujo continuo entre esos eneatipos, entre esas maneras de ser, que uno lleva a la otra o que por lo menos tienes acceso. Si el 3, el 6 y el 9, que es más fácil porque son solo 3, están unidos por ese flujo interior, estos 3 eneatipos tienen un pasillo que los conecta con esos otros eneatipos. Así, si por ejemplo tú fueras un 6, por ejemplo, y tú te bajas al sótano porque estás aburrido de decir que no, de dudar o lo que sea, entonces te vuelves más desconfiado, entonces más gente te da la espalda, entonces todavía te desconectas más de tu fuerza, tienes más miedo y ya estás sótano y de pronto empiezan a mostrarse en ti las características negativas del 3 y del 9. Empieza a darte pereza, pasividad, ya no tienes ganas de hacer nada o empieza a manipular a la gente, que son los aspectos negativos del sótano del 3 y del 9. Con lo cual, cuando tú, si te conoces, ves que estás manipulando, dices, peligro, peligro. Claro, esto implica que tú te conoces y que conoces el sótano. Claro. En el sótano, y me gusta poner ejemplo, en la puerta del sótano hay que poner las frases para que yo me acuerde por qué caigo al sótano. Casi todas son, me he olvidado de mí, no creo que soy suficiente, el otro vale más que yo, o cada uno en su propia historia de vida, poner la frase que le tira al sótano. ¿Cómo salgo? Pues es más fácil caer que subir. Eso es el único rollo. Sí, Qué mal, ¿no? Ya podría ser al revés. Sí, ¿no? caer, pero es que bajar es más fácil que subir. Bajar la escalera es fácil, subir es más costoso. En la bajada hay la inconsciencia, sobre todo, movimiento inconsciente, y en la subida hay un movimiento de voluntad. Sea una voluntad consciente, sea de autodesarrollo o sea por propia maduración de la vida, porque muchas personas no hacen nada y crecen. No es imprescindible hacer un trabajo. Ahora, si yo lo conozco y soy ese 6, pues ¿qué hago? Pues entonces empiezo a preguntarme cuánto de verdad estoy sintiendo, cuánto estoy exagerando, o sea, como un chequeo, pero no un chequeo mental, sino un chequeo honesto. ¿Qué ha pasado de verdad? Cuando estoy en la duda, ¿qué me puede ayudar? Y buscar, cada uno tiene que buscar, tiene que tener, yo ahora me gusta llamarlo el kit emocional, ¿no? Vale. Que es como 2 o 3 personas o circunstancias de vida o un café, no sé qué, que me ayuda y que lo utilizo cuando, igual que tengo un paracetamol para el dolor de cabeza, pues yo sé que irme a tomar un café a un sitio bonito me ayuda, pues kit emocional. Vale. Pero también ocurre lo contrario, cuando estoy mejor en ese eneatipo, cuando empiezo a cuidarme, cuando me conozco, cuando no todo lo pongo en duda, cuando no creo que me va a engañar, entonces me enfado contigo porque has venido sonriente, qué raro que me ha sonreído, seguro que quiere algo de mí. Pues no, cuando yo digo, pues mira, no te lo tomes, no es contigo, o sea, y estoy más o menos centrado, pues empiezo a abrirse el ático, la parte sana. Y ahí también tenemos una conexión con el 3 y el 9. Entonces el 6, que es el escéptico leal, empieza a ser valiente, empieza a tener coraje, se cree capaz a sí mismo y coge del 3 el equipo, la colaboración, el éxito, y del 9 la tolerancia, la confianza, porque cada uno de estos tiene unas características. Con lo cual no solo crece en el tuyo, sino que amplía. Pero, a la vez, importante, siempre se crece y se decrece en el propio eneatipo. Yo no puedo ir a mi sótano al sótano del 3 si no bajo al sótano del 6. Vale. No es que nos vamos a otro porque estamos mal. Exacto, es lo que me decías, ¿no? Antes de que al final de base me comentabas que nacemos con un eneatipo. Sí, ¿no? Hay teorías diferentes porque tampoco se puede comprobar. Los psicólogos, más psicólogos, por llamarlo así, piensan que se hace en los primeros años de vida. Mi sensación y mi experiencia es que ya hay bebés con eneatipo, o sea, que es que se les ve. Y ya cuando se empieza a trabajar y a profundizar el eneagrama más espiritual, que es el de la idea santa, parece que venimos, si no totalmente formados, con una tendencia a un eneatipo. Vale. Con lo cual, la interpretación. Pero ¿no crees que quizá, yo qué sé, cuando tienes 3 años puedes tener un suceso traumático que literal, pues me invento, te pasó algo muy grave y de repente te vuelves ultra tímido, tal, y eras un 8? Sí, pero es que el 8 en el flujo interno se comunica con el 5 y en el sótano del 5 están los huraños, los tímidos, los escondidos, con lo cual te has caído al sótano y te has ido al sótano 5. Vale, pero cualquier otro que no estuviera conectado. En casi todos vas a encontrarlo. Vale. Que tiene sentido. Cada caso cuando lo miras dices, sí que es verdad, que coincide. Claro, si tú en un evento, suponte un evento traumático, ¿no? Un accidente,
mortal, Perfecto. en donde el otro tiene la culpa. Y hay 2 niños de la misma edad y no lo viven igual. Uno se va al sótano, Esto tienes toda la razón. uno se ha introvertido y el otro todo. El 7 dice, qué suerte que hemos sobrevivido, Claro. ya no voy a tener... Qué bueno, no lo había visto así. Sí, sí que tienes razón, que es verdad que claro, que sí, que los sucesos traumáticos nos cambian, esto prácticamente seguro, pero nos afectan muy diferente. A unos les cambian hacia bien, de esto de, ostras, qué afortunado soy, y a otro es trauma total que se te queda el resto de Yo tu me vida. permitiría cambiar el enfoque. Diría que ante un trauma, según la estructura que yo tengo, me va a llevar lo voy a vivir de una manera o de otra. Si yo tengo una estructura de superficialidad y de aprovecharlo, porque en el sótano del sitio está lo superficial y yo no sé si lo ha vivido como qué suerte, sino yo no le voy a dar importancia. O sea, claro, que quizás la imagen que transmite hacia afuera no tiene por qué ser como lo vive lo que él ha dentro. vivido, porque entonces a lo mejor ese niño 7 lo ha vivido, pero no le da importancia y se le queda ahí enquistado, en vez de decir, de poder expresarlo o contarlo. Lo que yo entiendo es que los eneatipos son las gafas a través de las cuales interpretamos, y la interpretación del mismo suceso es diferente para distintas personas. Con lo cual, después, ¿qué hago con lo que me pase? Depende también de qué recursos tengo. Si tengo más recursos, si tengo un ambiente más sólido, más estable, o si tengo una familia más funcional, más disfuncional. O sea, hay otros muchos factores que influyen, pero no te cambia tu eneatipo, sino que te baja más al sótano o te mantienes más, lo puedes elaborar mejor. Vale. Y antes, que lo hemos dejado para más tarde, pero hemos hablado del concepto entre el eneatipo que eres y quién eres, ¿no? El yo, el ser. Sí. Y has dicho que no era lo mismo. No. De hecho, te comentaba antes que estaba leyendo un libro que ya no lo editan ni nada, que es como el de la raíz, ¿no? El eneagrama sufí, con muchas connotaciones religiosas, porque este hombre pues era budista, era religioso, pero a la vez... ¿Cómo se llama el libro? El eneagrama sufí. Bueno, muy bien. Y el nombre es árabe y no sabría decirlo, ni sé cómo se lee, ni nada, ¿no? Aquí, pues, bueno, es muy interesante, es un enfoque mucho más religioso, o por lo menos, claro, para mí no es lo mismo espiritual que religioso, pero dice cosas muy interesantes, aunque tenga esa connotación sobre Alá o sobre Dios, que lo mete más en el libro. ¿Y qué dice? Pues algo que en muchas otras escuelas y muchos métodos se pone de manifiesto. No somos lo que somos más de lo que se ve. El gran problema de la estructura de personalidad es que nos identificamos con una estructura, con un eneatipo, y digo, yo soy un 9. No, yo vivo como un 9. Yo tengo una estructura 9 que en realidad el principio del eneagrama decía que era una especie de cuento, si me acuerdo un poco, que era un hombre que estaba en una cárcel y no podía salir, y su mujer le lleva una alfombra. Y en la alfombra está el camino de salida. Y el camino de salida era conocerse a sí mismo, y eso era la llave. Quiere decir que no hay que la cárcel somos nosotros, de nosotros mismos. Y no es que seamos una cárcel, sino que tenemos una estructura. Si, por ejemplo, te hablamos de un eneatipo 1, con una estructura de personalidad, tengo que ser perfecto, solo se siente bien cuando es perfecto. Pero entonces siempre perpetúa la idea, la vivencia infantil de si no soy perfecto no me quieren. Y ahora el trabajo personal es, cuando no soy perfecto, también soy bueno. O no hace falta ser perfecto para ser querido. Y de alguna manera, que como el budismo, ¿no? Y tú nos comentabas esto de que te gusta la práctica de todo lo que es el zen, por ejemplo, dicen mucho, ¿no? De cómo abandonar el ego, ¿no? Cómo dejar el ego y tal. De alguna manera, el eneatipo no nos encierra un poco en una visión de quién soy y de este ego, y de alguna manera, si conseguimos abandonar el ego, no somos ningún eneatipo. Directamente hay que tener un ego. Si no tienes un ego, no eres una persona. O tienes Alzheimer o tienes demencia, porque el ego forma parte de la estructura humana. Es nuestra parte psicomental o psicológica, es imprescindible tenerlo, porque nosotros nos relacionamos a través del ego. El tema está qué tipo de ego tengo. Después yo sí quiero hacer hincapié, yo hago una práctica de zen confesional muy concreta con un maestro alemán que tiene una casa de espiritualidad cerca de Frankfurt, la más grande de Europa, y es un zen que es una práctica de estar aquí ahora, y no tiene nada que ver con el ego o no el ego. Vale. Tiene que ver con que si yo puedo
ejercitar, porque es un ejercicio, estar aquí y estando aquí soy quien soy y no necesito ser de otra manera. Con lo cual la práctica del Zen sería poder ser quien soy sin necesitar esta estructura. Ahora, cuando salgo a la calle a comprar, necesito tener un cuerpo, una estructura, un idioma, entonces forma parte. Si yo me creo que soy mi ego, ese es el problema, Vale. que es lo que hablábamos antes. Si yo sé que mi ego es la manera de expresarme y también sé que mi ego se enfada, pero es que mi ego es mi aliado. El tema está en mi aliado o en mi carcelero. Buena pregunta. Ese es el trabajo. Entonces, ¿puedes igualmente rascar un poco más en este concepto de la separación del eneagrama y de quién soy? Porque ya, claro, yo ahora, por ejemplo, localizo mi eneagrama. Imagínate que soy mi eneatipo, No pasa lo nada. diré 20 veces mal. Imagínate que soy el 8, ¿vale? Por decir algo. Entonces yo ya me considero pues esto, pues más chulo, más tal, pues quizá más extrovertido, más de esto. Entonces, cuando alguien me pregunta, David, ¿tú cómo eres? Yo me describo así. Muchas veces me describo como el eneagrama, ¿no? Me describiría como, mira, pues yo soy extrovertido, me gustan los retos, me gusta liderar, me gusta no sé cuántos. Me describiría prácticamente igual Sí. que mi eneatipo. Entonces, no es, me da como la sensación que es como lo mismo, pero tú nos estás diciendo que no. A ver, primero que tú serás siempre ese eneatipo, lo que pasa que tú lo definirás diciendo, pues, yo puedo decir yo soy una 9, digo, bueno, yo soy una 9. Lo que pasa que te dije justo al principio, yo antes, un 9 es invisible, yo hace años que a través de trabajarme dejé de ser invisible. No dejas de estar incómodo las primeras veces cuando estás en público o cuando levantas la mano, porque vas contra tu tendencia, tu zona de confort, que ahora se utiliza mucho este término. Entonces, si yo me quedo en que soy una 9, no podría estar aquí hoy. Claro. No, porque entonces sería ir contra mi seguridad. Ahora, es súper importante, porque para mí esta es la base del tema, que si nos vamos un poquito de perspectiva y sin entrar en grandes profundidades, porque nos iríamos muy lejos, que la vivencia de todo ser humano es entrar en un mundo dual, y aquí coinciden muchas veces, otra vez muchos métodos y muchas escuelas, que la dualidad es el problema del ser humano. De hecho, incluso en la Biblia dicen, comieron del árbol del bien y del mal y fueron expulsados del paraíso. Quiere decir que el mundo de la dualidad nos saca del mundo de la totalidad. Lo que significa la totalidad, yo no lo sé porque no estoy iluminada, pero lo que puedo entender es que es un estado, por no decir un sitio que tampoco sé lo que es, en donde la persona se siente plena, donde existiría el amor incondicional, la compasión infinita, todo lo que es sagrado, divino, santo, energía pura, lo que sea. Vale. El hecho de que el mundo humano sea dual, porque el mundo es dual porque venimos de dos, inevitablemente masculino y femenino, y por mucho que haya muchas opciones para nacer un bebé, tiene que haber masculino y femenino, entonces ya tenemos una dualidad que tiene que ser un nuevo ser, con lo cual tenemos un primer conflicto. ¿Soy de mamá o soy de papá? Y entonces, ¿quién soy yo? Y entonces empieza la elaboración de este eneatipo, que es la manera, es como el recurso de emergencia para estabilizarme. Si yo no tengo la sensación dividida, no termino de formar parte, el bebé siempre va a pensar que la culpa es suya, porque así por lo menos puede hacer algo. Esto yo no me lo he inventado, esto en las prácticas del Zen se habla mucho del inicio. Si yo siento que no soy bienvenida, da igual que sea verdad o no, o mi sensación es que hay mucha carga familiar, entonces yo me voy a crear una estructura que proteja mi núcleo, mi niña interior, de esa sensación de no ser adecuada porque no es buen momento para nacer, porque hay otro montón de hermanos, porque el papá se ha quedado sin trabajo. Entonces elaboro una estructura que me sostiene, es como una incubadora, y es imprescindible porque el mundo es seco. De hecho, seco, nacimos del líquido, venimos a lo seco. Entonces, ¿qué pasa? Que esa estructura al principio me ayuda, pero llega un momento que yo crezco y la estructura no. Y empieza a no dejarme salir. Es como el bizcocho que está dentro del molde. ¿El bizcocho es el molde o el bizcocho es lo que está dentro del molde? Sí, bueno, sí. Pues hay un punto, ¿no? Que ya se desborda y sigue siendo bizcocho por encima del molde. Pero con que saque el molde no te lo comes, te comes el bizcocho. Entonces, el ser sería el bizcocho y el molde el eneatipo. Vale. Que si tu eneatipo si el molde es un círculo, sale redondo, y si es un cuadrado, sale cuadrado. O sea que tu eneatipo no te debería limitar.
¿no? Eso sería lo bueno. Sería lo bueno, sería lo que Sí. deberíamos El intentar. eneatipo es la manera de relacionarnos y tendría que estar a nuestro servicio, no nosotros sometidos a él. El problema es, en este libro también saco esta idea que es muy clara: identidad o identificación. La identificación es lo que yo me creo que soy y la identidad es lo que realmente soy. Si yo soy una persona, por ejemplo, en el eneatipo, pues una persona, volvemos al 1, una persona serena, con una capacidad de ética, capaz de resolver y no tiene esa necesidad de ser así, pues lo pone al servicio suyo y de su entorno. Pero cuando yo soy el que hace esto, entonces el eneatipo lo tiene atrapado. Vale. ¿Cuál es la verdadera dificultad? El camino a soltar, a que el ego a no vivir sometidos por el ego. ¿Y cuál es el camino? Contactar con tu vulnerabilidad. Depende de cada eneatipo. Por ejemplo, el 8 con la vulnerabilidad, el 9 con la invisibilidad, el 1 con la imperfección. Justo con la puerta de salida es la puerta de entrada. O sea, conectar con tu defecto o con tu Con lo debilidad. que más daño te hace, con lo que más temes. Vale. O sea, que tú dirías que el secreto, digamos, o el camino para encontrar... Para reencontrarte. Para reencontrarte es afrontar... No puedes afrontarlo. Pues Tienes que desarrollar... ¿Con qué palabras lo dirías? Como mínimo, interesarte. Vale. Primero, interesarte, que ya sería un montón, por ese miedo tan profundo que tienes. Y después desarrollar una parte adulta, consciente, que te permita... nosotros, como yo trabajo y mi maestro y mi grupo, no es contra una parte de mí, no, sino que fomentamos una nueva parte, no nueva, sino la que está más dormida, la más sabia, la más sana, se alimenta pues haciendo ejercicio, haciendo meditación, haciendo trabajo. Entonces la parte mía, que sí está preparada para todo, es capaz de sostener el miedo de la otra parte. Vale. Porque si no es... O sea, es fortalecer tus debilidades de alguna manera. Sí, fortalecerte a ti, creer más en ti. Pero claro, esto es muy fácil decirlo. ¿Cómo? Es un proceso. Son o conversaciones o lecturas, experiencias en donde te vas dando cuenta, empiezas a valorar lo que sí eres también. Porque ahora si nos quedamos en... Ahora está también ya hay una inteligencia emocional y la gente ya sabe lo que es autoestima. Pero la autoestima no es solamente que yo digo qué guay que soy. La autoestima es cuando soy capaz de ver también lo que me molesta, o mi parte oscura, y soy capaz de reconocer que tengo una parte de mi iracunda que, como me toquen mucho, igual sale y la gente se sorprende, pero está ahí. Entonces, ¿por qué? Entonces, si aparece esa parte, y esto es muy junguiano, que a mí me encantan los junguianos, que es los personajes de la sombra. Si aparece mi parte iracunda, ¿qué hago? ¿Me enfado otra vez? ¿Qué mal que lo hago? O digo, ¿por qué aparece esta ira? ¿Qué ha pasado en mí para que tenga que aparecer la ira? Y entonces probablemente me he vuelto a olvidar de mí, porque siempre que aparece nuestra parte oscura es porque nos sentimos en peligro, nuestra parte interna, nuestra parte infantil no, inconsciente, nuestro niño interior, no tanto lo infantil. Vale, esto es lo que tenemos más profundo y que a veces emana, sale y no entendemos el porqué, pero muchas veces reaccionamos negativamente a esto. Soy malo, ostras, es que yo soy irascible. Otra vez a machacarnos, en vez de pensar, ¿por qué aparece? ¿Qué me ha pasado a mí? No ¿qué me ha hecho el otro? ¿Qué me ha pasado para que aparezca este personaje mío? Ah, vale, pues es que me duele esto. Ahí es donde hay que quedarse. Vale, ¿y qué hago con lo que me duele? Pues yo solo no puedo, pues me busco una ayuda, o me busco un amigo, o simplemente lo dejo ahí nombrado, porque lo que es nombrado ya pasa a la conciencia y hay otra relación distinta. Entonces, poner nombre a mis personajes oscuros, pues la parte perezosa. ¿Cuándo aparece la pereza? O sea, entonces es proceso de autoindagación, que se puede hacer solo. Lo que pasa es que hay momentos en donde lo cotidiano, la inercia y la estrategia de siempre es difícil manejar. Sí. ¿Y cómo podemos empezar a mejorar nuestra autoestima? Ya digo, no digo que nos des la solución al mundo, pero por lo menos... Yo antes de mejorar la autoestima me interesaría por cómo puedo conocerme. Es que si no me conozco no me puedo mejorar nada. O sea, el primer paso, esto está clarísimo, es el conocerme, y para el conocerme tú, pues por ejemplo, recomiendas que el método que para ti ha sido más efectivo es el eneagrama. Para el conocimiento, el eneagrama, eneatipo. sí. Otros métodos para otras cosas, pero para conocer mi estructura, el eneagrama. Ahora, para desarrollar mi parte sana, para
bajar al sótano a recoger a mi niña interior, pues a mí me ha servido la práctica del Zen porque te ayuda a no irte al futuro ni a las proyecciones, sino ¿qué hay? Lo que hay es lo que hay. O sea, vivir el presente. Sí, y el Zen es muy seco. El Zen sí que es seco, porque te sientas y ya está. O te sientas, ese es el ejercicio. En realidad se trata de no quieras lo que no hay. Entonces mucha gente dice, ¿entonces qué? ¿Hay que aguantarse? No. Lo que tú puedes hacer, hazlo. Pero si la vida puede hacer el 5%, lo demás te toca. Porque nos ha tocado vivir en esta época, en esta familia, y aquí entra mucho la comprensión de que casi todo lo importante no lo decidimos nosotros. Entonces, en vez de creernos tan importantes o tan libres, mejor vamos a darnos cuenta qué es lo que nos mantiene en esa cárcel. Porque la llave de la cárcel la tenemos nosotros. Y es lo bien que me siento cuando soy como siempre. Pero como siempre no voy a salir de allí. Entonces, arriesgarte a no ser lo de siempre despierta una mala conciencia que tienes que sostener, y para sostenerla tienes que haber hecho algún tipo de ejercicio. O sea, y todo va junto, y no hay mucho más que conocerme más, a empezar a apoyar. Dice, vale, yo veo mis personajes, pero también tengo que ver mis personajes positivos. También, porque tú le dices, es curioso, le pregunto a una persona, venga, dime 3 cosas buenas tuyas y 3 malas. Las 3 malas te las dice así. Las 3 buenas. Vale, pero dime, bueno, no, pero eso es normal. No, pero eres generoso. Ya, pero eso es normal. No es normal. Para ti es normal. Ya, a mí me pasa, ¿eh? Es un buen punto, porque es esto, lo que eres bueno es como, lo das por sentado muchas veces, ¿no? Claro, pero ¿por qué? Entonces lo malo no. Claro, y lo malo, eres muy consciente porque, sobre todo si eres, bueno, depende de la persona, ¿no? Pues si eres perfeccionista, ¿no? Y tal, es como, eres muy consciente de lo malo y de lo bueno, es que todo el mundo lo das por tiene y hecho. no es así. Y esa es la estrategia de la estructura para que no te salgas de la estructura. Es interesante el enfoque. Si mi estructura nació o se formó para protegerme, mi estructura no quiere que yo cambie, porque cambiaré a un peligro. Con lo cual, cada vez que yo intento un cambio, se despiertan todas las lucecitas. Alexander, que es mi maestro Zen, lo describe como que todos tenemos un pirómano y un bombero. Nuestro bombero es nuestro ego, pero tiene al pirómano que enciende fuego para que él venga a apagarlo. Entonces así justificamos nuestra manera de estar. Si yo soy una luchadora, necesito batalla y voy a ir buscando las batallas. Es como que cada eneatipo en esa interpretación tiene como un escáner que busca todo aquello que justifica ser como es. Pero ahora la pregunta es, ¿hace falta? ¿Es así? O sea, es entenderlo como somos, sí que lo hemos de hacer, pero después el justificarnos para todas las acciones de no, es que yo soy así, Ya. Esto es lo que no deberíamos Efectivamente. hacer. Yo soy así, ¿qué significa que yo soy así? ¿Y hace 10 años era así o era diferente? Es que me ha gustado mucho el ejemplo que me has puesto fuera de cámaras antes, ¿no? Que me decías, el eneatipo no se puede cambiar de base lo más profundo, porque es como las gafas que llevas, ¿no? Ajá. ¿Nos puedes explicar este ejemplo que me ha gustado mucho? Sí. Yo, sea así o no, porque tampoco lo puedo comprobar, sí que formo parte del grupo que piensa que el eneatipo viene desde la gestación, Vale. que viene en el lote de la genética no lo sé, del embrión, ¿vale? Con lo cual ya desde que estamos siendo gestados, estamos recibiendo información que ya estamos interpretando. Es un filtro que lo utilizamos para protegernos desde la concepción por el mundo dual, pero que nos hace ya matizarlo. Entonces la idea es, para entenderlo un poco, que como que naces con unas gafas o con unas lentillas que no sabes que llevas, pero que ya llevan una programación. Otro ejemplo, es como si tú tienes un iPhone y yo un Android. Tu programación es distinta de la mía. Y en tu móvil no se hace lo que el mío, pero en realidad el móvil sirve para los dos, sirve para lo mismo, pero tu Android ¿el teléfono es el programa, la programación, o es más que la programación? Vale, pues estas gafas vienen conmigo y ya empiezan a interpretar y ya empiezo yo a crecer totalmente condicionada por la creencia de que soy inadecuada o que soy imperfecta o que no soy suficiente o lo que sea. Como eso ya es una interpretación y todo lo que vivo lo vivo desde ahí, empiezo a montar mi vida con esa creencia. Luego ya todo lo que construyo lo construyo sobre algo que no parece que sea tan real. Claro, y entonces con el ejemplo este de las gafas, ¿no? Que me gustaba, o del móvil, también, que también la verdad me gusta porque es un poco y tiene que ver con la genética, ¿no? Tú puedes hacer prácticamente lo que quieras en tu vida, pero sí que es verdad que probablemente
eres mejor en unas cosas que en otro. Y la cosa Seguro. es acéptalo y potencialo, ¿no? Seguro. Pero es un poco lo que con el ejemplo de las gafas, ¿no? Si tienes unas gafas que tienen un filtro de color rojo, pues probablemente pues, ves las cosas más rojas que el resto de gente. Esto no quiere decir que si ya entiendes cómo es tu filtro, ya puedes saber que todo está un poco más rojo de lo que debería ser, ¿no? Efectivamente. El primer paso sería saber que tengo una gafa, es lo primero. Pero tengo gafas. Pero no lo sabía. ¿Vale? ¿No? Vale, ¿y cómo son mis gafas? ¿Y cómo son las tuyas? Y entonces, vamos a ver si me las pudiéramos cambiar, ¿no? Que sería como un ejercicio. Pues yo veo como tú. Ahora veo como tú. De hecho, hay una historia, bueno, no sé cómo sería, de los que dicen los indios, chamanes, sabios, que si tú tuvieras las zapatillas de otra persona durante 3 días vivirías su vida. Como diciendo que si tú hubieras nacido en la casa del otro, sería el otro. Harías lo del otro. Entonces no parece que somos tan dueños de nuestra vida. Aunque ahora esto suene a que yo estoy diciendo, si es que en realidad, como lo creo, lo digo, no somos dueños de nuestra vida. Nosotros nos adueñamos de nuestra vida, nos esforzamos pensando que sí, y porque a menudo nuestra vida va en paralelo con la vida. Pero es mucho más fácil si yo comprendo cuáles son mi potencial más bueno y me dejo llevar, porque eso es lo que se llama fluir, que ahora está también de moda. Fluir es tanto como que se me da bien y expresarlo, dejarlo ser, que ese nombre que me da miedo. Vale, pues entonces mira, ves que ese miedo de dónde viene. Viene de mi educación, viene de una historia, viene de una creencia limitante. ¿Qué está pasando dentro de mí? Pero es todas estas preguntas que no son mentales, porque se trata no se trata ni siquiera de responderlas. Mucho más interesante preguntar que responder. Porque cuando tú te preguntas, te obligas a pensar más. Ya te respondes, cierras la puerta. Entonces... Sí, y que de alguna manera lo que estás diciendo es esto, que es que la vida nos ha dado unas cartas y después podemos aprender a cómo jugarlas de la mejor manera, ¿no? Pero es esto, si naces sin una pierna, pues aprende a vivir sin una pierna. Y si tú eres un 8 y te cortas una pierna, sigue siendo un 8, aunque no eres menos 8 porque tienes menos piernas. O sea, hay otro ejemplo que a mí me gusta mucho, que es viajar en barco de vela o en barco a motor. En general la gente va con barco a motor, yo voy aquí, yo voy allí, yo voy deprisa, no sé qué. Los que eligen o los que de pronto se van el barco de vela saben que su travesía depende del viento, no de ellos. Y lo que sí pueden hacer es estudiar el viento, estudiar las velas, prepararse para cuando no haya viento tener un librito bonito, pero saben que su vida está en función del viento que hay y cómo aprovechar el viento, pero no son dueños del viento. ¿Tú vives en un barco de motor o de vela? Espero que de vela. Eso esperaba escuchar. Sí. Cuando hablas del sótano, muchas veces cuando caemos en este sótano, que a veces hemos de bajar un poco voluntariamente para conocernos, como decías también, ¿no? Pero estar en el sótano es estar deprimido. Para algunos eneatipos, para otros no. Vale. Por ejemplo, para un 1 estar en el sótano es estar más activo. Estar adicto al trabajo es en el sótano del 1. Estar deprimido sería el 4, básicamente, quizá el 5. No, el 5 se metería en el sótano, entonces en el sótano se radicaliza el eneatipo. Vale. Aunque, como tú lo has dicho, aprovecho, caer al sótano no es lo mismo que coger una linterna y ir al sótano. Vale, es diferente si lo haces de forma consciente que si te caes por las escaleras, ¿no? Exacto. Bueno. Decía una chica que conocías que yo tengo un tobogán, no me di ni cuenta, ya estoy en el sótano. Digo, vale, pues tendrás que aprender a no sentarte en el tobogán, porque la realidad es que cuando empiezas a conocerte y a pillarte, que ya es mucho, primero tengo gafas, ¿de qué color son las gafas? Ahora las entiendo y empiezo a poder limpiarlas y a saber que tiene botones. Otro ejemplo que me encanta, el teclado del ordenador. Si tú no sabes que el control alt lo tienes que pulsar para darle a la arroba, ¿cómo poner la arroba? Pues ¿qué teclas tenemos nosotros que no utilizamos nunca? Y si no las utilizamos, ¿cómo podemos desarrollar nuestro potencial o subir nuestra autoestima? Si mi autoestima está en el control alt y sería, eres válida, porque un 9 necesita validarse y creer que su opinión sirve. Entonces, como no conozca mi teclado, no voy a poder desarrollar esas otras parcelas de mí. Ahora, dentro de eso, ese caer, pues significa olvidarme de mí, tener menos conciencia, y ese bajar con la linterna es, voy a interesarme por ver qué hay abajo. Porque también en nuestro sótano están las características o las cualidades que no se han podido desarrollar, que fueron reprimidas, porque cada eneatipo
es un bloque que se coloca y se quedan fuera cosas. Por ejemplo, en el eneatipo 7 la seriedad está fuera, o la austeridad. En el eneatipo 4 todo lo que son sus virtudes cuando están en el sótano no están. O en el 1 la espontaneidad está reprimida. O sea, en el 2 el egoísmo no existe, o el cuidado. Entonces, un poco eso que yo tanto he negado, ¿es de verdad tan malo o puedo permitírmelo? Y entonces, esta depresión que hablábamos, ¿no? Que muchas veces, no sé si tú vinculas la depresión con la falta de propósito, ¿no? Que muchas veces es la gente cuando está más perdida, ¿no? Se siente, que lo comentabas aparte en el principio del podcast, que la gente ahora se está como más dando cuenta y todo el tema del eneagrama está empezando a coger más importancia porque la gente se está dando cuenta de que la vida no es ir a trabajar y volver a casa y dormir, ¿no? Que se tienen que descubrir a sí mismos, que les gusta, qué tal, ¿no? Y entonces a mí me da la sensación, no sé cuál es tu opinión, que muchas veces la depresión, habrá casos y casos, ¿no? Pero mucha gente viene cuando está andando por la vida sin rumbo, ¿no? Que no tiene este propósito. Entonces, no sé cuál es tu opinión y si es así, ¿cómo crees que la gente puede salir de este bucle? Ya. Primero, yo soy un poco así con las palabras, porque creo que los matices es lo que cambia todo. Entonces habría que ver depresión, ¿no? Que una depresión es una bajada de energía, que puede ser con unas causas muy justificadas, entonces ya una depresión, y entonces ya un estado depresivo, que es como un vacío. Y para mí eso es una crisis, y hay un libro muy antiguo de un alemán que decía que la crisis es el llanto del alma, porque nuestra alma, nuestra parte sabia, no se conforma con vivir una vida tan, yo qué sé, tan estresante o tan rutinaria o tan cutre, ¿vale? Entonces, yo tengo una sensación de estado depresivo y aún así había muchos matices. Es pasividad, entonces hablamos de un 9 que se ha desconectado de sí mismo. Es depresión, es un drama exagerado porque tengo un desamor que alimenta esa depresión. Y si es el vacío existencial, que yo lo llamo así, que es la crisis del ser humano, entonces es el momento de realmente interesarte, ¿qué hago? ¿Quién soy? ¿O qué soy? No tanto, yo no soy tan partidaria de las motivaciones, creo que es una cosa que está de moda y que te saca de ti, porque tienes que tener siempre una motivación para estar bien, pues entonces no estoy bien conmigo. Entonces, dejar de buscar fuera y buscar dentro es un paso importante. ¿Qué me pasa de verdad? No me gusta mi vida. Vale, ¿puedo cambiar algo? ¿Por qué no me gusta? ¿Por mí? ¿Por mi trabajo? ¿Por mis relaciones? Vale, es que realmente no siento... Probablemente es porque no eres tú. Te has quedado en una parte de ti pequeña que ya la has gastado y ya no te da más juego. Entonces es el momento de pensar qué me he dejado atrás, ¿no? Ahora, aquí es verdad que ya intervienen otras muchas historias. Si tu vida no está encajada bien, si en tu familia hay problemas, si tú tienes un problema ya no tanto de personalidad, sino vital, porque hay muchas depresiones que están enganchadas o vienen enfermedades o vienen en lo laboral. Habría que mirar despacito. Vale. Y entonces, yéndonos un poco al extremo opuesto, ¿no? La felicidad. ¿El eneagrama nos puede ayudar a ser más felices? Yo es que no es una palabra que me guste. ¿No te gusta la palabra felicidad? No, creo que hay muchas palabras que son demasiado abstractas. Vale. De hecho, tú le preguntas a la cantidad de gente que viene a preguntarte, ¿tú qué te pediría? Yo, estar bien. Ahora sí dice mucho más que ser feliz. Estar bien. Estar bien quiere decir tener calma, tener conciencia, tener estabilidad, saber manejar la vida, tener recursos. Parece que eso es el sucedáneo ahora, o sea, el paralelo de la felicidad. Porque la felicidad, creo que hay momentos de felicidad, pero yo no sé si existe una felicidad. Y si tuviese que decir una palabra, diría plenitud. La plenitud como un estado en el que estoy y vivo. Y como estoy en plenitud y estoy, si viene una ola, pues viene una ola. Y decía un maestro docente muy mayor, y si sabes surfear, te gustan mucho las olas. Como diciendo, ten recursos para que cuando venga una situación difícil no te revuelques, sino que tú o te agachas y pasa por encima o surfeas y pasa por debajo. Entonces, en ese sentido, ¿qué es ser feliz? Y si quiero ser feliz, ¿qué es lo que no estoy valorando de mi vida de hoy? Porque en la vida de hoy hay muchas cosas muy bonitas que no se valoran porque tengo que ser feliz.
Claro, porque quizá lo que decías, ¿no? Que buscamos este futuro, ¿no? De como siempre buscamos esta felicidad que no está ahora y vendrá en un futuro, siempre miramos, no estamos disfrutando del presente, ¿no? Y estamos buscando este futuro, ¿no? Antes no se llamaban Reels ni nada, cuando empezó Facebook, hace muchos años, que decía, sí que me acordó porque fue muy interesante, dice, la vida es lo que pasa mientras que piensas en el futuro, mientras que planeas el futuro. Entonces, ¿que se pueden tener proyectos? Por supuesto. No significa que no puedas proyectar. Que tú vivas hoy no significa que no proyectes un viaje para verano. Significa que lo que vives, o sea, que tú agendas sabiendo que puede ser que lo viva, puede ser que no, pero no que tu vida es la agenda. Entonces, puedes proyectar, puedes organizar, puedes soñar si quieres, sabiendo que estás soñando. El tema esto es muy zen. Si quieres hambre, come. Si tienes sed, bebe. Pero mientras que tengas hambre, no estés pensando en dormir. O sea, a lo mejor conoce más lo que necesitas. Y esto sería un tema interesante. ¿Qué necesitamos? Que no lo sabemos. ¿Qué necesidad de cada persona no está siendo cubierta? Que es la que al final promueve a buscar lo que no es o que alguien no lo dé. Pero ya sería otro tema. y me has dicho, vale, que el término felicidad no te gustaba mucho. Voy a tocar otro término a ver si este te gusta más o no, pero es el término amor. ¿Este sí? ¿O tampoco? Sí. Vale. Entonces, en este caso, por ejemplo, a ver si este sí, ¿conocer el eneagrama nos puede facilitar encontrar el amor? Nos puede ayudar sobre todo a no confundir el amor. Vale, a ver, me interesa. Porque el amor otra vez tiene ¿qué es el amor? Y después, ¿qué parte de mí tiene amor? ¿Qué parte de mí da amor? ¿Y qué parte de mí necesita amor? Y si lo mezclo ya estoy liándola. Después el amor tiene muchas caras. Tiene la cara de la pareja, que es el enamoramiento, y después la pareja más estable. Tiene el amor de la amistad, el amor maternal. Entonces hay muchas maneras de sentir el amor. El amor a la naturaleza, a los animales. El tema está que si el amor es algo sano, para mí partiría de una persona que ya se siente completa, no que necesito de tu amor para yo sentirme bien. Vale, esto de busco la media naranja está mal, ¿no? Porque quiere decir que te falta algo a ti. Claro, mejor hacemos una Macedonia y cada uno que ponga un poquito. Porque si yo ya tengo que buscar a alguien para sentir el amor, significa que yo no lo tengo. Y otra vez salgo fuera a buscarlo. Y además hago responsable al otro de lo que a mí me falta. Y esto es una de las cosas principales de problemas, no solo de pareja, sino de todo tipo. Si yo, incluso como madre, necesito que mi hijo me quiera para sentirme buena, pues mi hijo tiene que ser como yo quiero que sea. Si como pareja necesito que mi pareja sepa lo que necesito yo y me lo dé, o no me quiere, o sea, ¿qué necesidad en el amor, qué necesidades se esconden? Y si de verdad no hay necesidades, sí habría amor. Claro, ¿no? Que es la diferencia entre un amor puro, genuino y un amor por necesidad, que sería un falso amor. Sería más una dependencia, apego, ¿no? Un apego insano. Claro, amor puro, en estado puro, creo que en el ser humano es difícil porque estamos todos heridos, condicionados y aunque queremos dar lo mejor, siempre va mezclado. Entonces no creo que haya una persona pura, lo que no significa que no haya personas muy válidas, pero si el amor, ¿qué entendemos por amor? La capacidad de interesarte por otra persona, si es desinteresado e interesado. Y otra vez habría que profundizar así o con la lupa, ¿no? Sí. Y me interesa mucho por todos estos conocimientos y aprendizajes que nos has ido contando de todos estos años, porque tú también fuera de cámara me has explicado pues, que tu vida ha sido pues una vida de emociones y de que has pasado por aprender, por pasar por muchas creencias diferentes, ¿no? Uh-huh. Entonces, me interesaría mucho que nos contaras si hay algo que quizá tienes en la mente que hayas aprendido estos últimos años y que te habría encantado saberlo cuando tenías 20 años, por decirlo así. Para alguien que, imagínate que nos está escuchando a alguien de 20 años o de la edad que tenga, pero que tú te puedas autodecir a ti mismo, mira, pues me he dado cuenta ahora de tal y antes no lo sabía. Si yo tengo un hilo conductor importante, aparte del trabajo personal y el proceso, en mi maternidad. Yo tengo 12 hijos, el primero tuve con 18 y el último con 45, con lo cual ha habido una secuencia. Y si hay algo que de vez en cuando yo repito, digo, qué pena que desde el principio yo no fuera una 9 más sana. Qué pena que no me conociera más para poder hacer con todo lo que he hecho más tarde. Aunque es cierto que considero que lo que se cambia
beneficia siempre, pero sí que diría, no hace falta, puedes ser tú. Lo que significa que tienes que descubrirlo, cuidado, pero no hace falta que seas como no eres. O sea, intentar el que decías antes, el fluir más, el primero conocerte y segundo, no intentar aparentar algo que no eres. No necesitamos ser lo que creemos que el otro quiere que seamos. Porque creo que lo comentabas antes, ¿no? Pero muchas veces, y lo veía en un vídeo, no sé si lo has dicho tú porque lo tengo ahora mezclado, pero veía en un vídeo de que muchas veces hacemos lo que queremos que la otra persona haga por nosotros. También. O sea, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero que la otra persona me dé atención, yo le doy mucha atención. Tú das lo que necesitas. Exacto, ¿no? Sí, eso por una parte. Y por otra parte, tú eres lo que crees que el otro quiere que seas. Claro, entonces, tú intentas imaginar, ostras, esta persona que necesita que esté más atento, que esté más tal, más de esto. Y entonces eres así porque crees, porque ni lo sabes muchas veces, pero porque crees que la otra persona quiere eso. Sí, porque nos falta comunicación. Y ese es otro tema. Una comunicación... hay un método muy potente, un poco así complejo también, la comunicación no violenta, que enseña a identificar primero lo que yo siento, lo siento yo, aunque lo haya hecho tú, lo que sea, y después desde ahí miro mi necesidad y la comparto contigo. Sería como decir, cuando tú te has dejado todo por en medio, yo me he sentido enfadada, porque me gusta el orden. ¿Podemos negociar cómo hacer esto? Entonces, de alguna manera, esta comunicación permite poner en palabras mis sentimientos sin hacerte responsable de ellos, a la vez que te hago una petición para cubrir mi necesidad. Entonces, sería como un diálogo en donde vamos encontrando la manera de expresar lo que siento sin que tú te sientas responsable de él. Porque si yo te digo, eres un desordenado, todo por en medio, tú ya te pones enfadado, me contestas, y digo, yo soy una ordenada, necesito el orden, ¿qué podemos hacer? Entonces, creo que la comunicación todavía está bastante... troglodita. Y ya que has sacado el tema, me interesa mucho el saber, el ser madre de 12 hijos, ¿qué te ha hecho aprender? Si hay algo. Bueno, es que cada uno te aprende... Difícil, porque no es que te ha hecho aprender, es que te haces así ya. O sea, ha sido toda la vida casi teniendo nuevas personas, te mantiene continuamente en aprendizaje, te mantiene actualizándote todo el día, porque hay uno nuevo, porque hay una edad nueva, porque este tiene a los nietos, porque no sé qué. Entonces estoy en contacto siempre con vida. Eso es muy rico, a la vez que son muchas opiniones y después vienen los novios o las parejas y entonces más opiniones, con lo cual hay mucha riqueza. ¿Y qué es lo que más me ha enseñado? Bueno, también me ha enseñado a ser resolutiva, rápida, porque hay mucho trabajo que hacer. Y yo le digo a mis hijos que también ellos mismos han aprendido sin darse cuenta esto, ¿no? Han aprendido a buscarse. Yo soy autónoma, soy visceral, con lo cual yo les he enseñado a ser autónomos, porque para mí es mucho más importante que cada uno se resuelva lo suyo y así todos estamos contentos. Y te das cuenta de cómo tu eneatipo influye en casi todo lo que haces, ¿no? En esa tendencia. Pero claro, me ha enseñado a yo qué sé, así cuesta trabajo, así una palabra así cuesta trabajo, pero que me ha enseñado, que me ha aportado mucho seguro, que me da riqueza, que llena un montón mi vida, a la vez que yo tengo mi propia vida, porque también he aprendido a que la madre, si los hijos, madre feliz, hijos felices. También hay hijos felices, madre feliz, ¿no? Pero en este caso, no cargarlos con ellos, poder mirar desde, te enseña a ser más tolerante, porque hay cosas que tú no las harías, pero son su vida, te enseña te amplía la mente porque son nuevas teorías, nuevas edades, te das cuenta de que las cosas son mucho menos importantes, de que cada uno tiene su verdad o su parte de visión y todo eso te hace más grande, más rica, más esponjosa, no sé cómo decirlo. Es que me puedo imaginar, claro, es que tú para actualizarte con ellos, o sea, aunque cada día quisieras actualizarte con uno, necesitas prácticamente toda la semana, incluyendo fin de semana, y con varios al día, ¿no? Deberías casi llamar 2 al día para estar actualizados una vez a la semana. Soy con todo. ¿Soy un poco llamadora? Bueno, es que es obligatorio, es imposible. Además, soy autónoma. Mi consigna es, tú estás bien, si me necesitas me llamas. Es una manera un poco de ser, ¿no? En donde también para mí es muy importante mi espacio personal, desde siempre, y yo, lo que tú has dicho antes, yo doy lo que yo quiero, ¿no? Tu espacio, tú estás a gusto, pero sí hay un feedback continuo, ¿no? De todos, ¿no? Un bienestar cuando cada persona puede vivir su vida sin que yo necesite que ellos me necesiten y sin que ellos crean que yo los necesito. Nosotros intentamos
convivir sin esa dependencia, ese apego. Tengo una pregunta muy buena. O sea, es de las... Digo, ¿de los 12 hijos, crees que tienes los 9 eneatipos? Pues no, tengo 7 nueves. ¿Sí? Hostia. ¿Sí? Entonces, ¿crees que entonces... Bueno, lo has dicho, ¿no? La parte de gestación, que pues al final todos vienen de ti, ¿no? De alguna manera, Sí. pues ha influido mucho a este Parece, en mi eneatipo. caso es muy curioso. En mi vida hay muchos 9, Mm. no solo en mi hijo, hay muchos amigos 9, muchos conocidos 9. Igual los atraigo, ¿no? O los veo como ese escáner. No sé si depende, hombre, no sé de qué depende, porque no sé si hay otro tema que influye, no lo sé, pero no puedo decir, mi casa es una casa 9, básicamente. Es una casa en donde nos gusta estar tranquilos, vamos a estar bien. Mm. Es que es más agradable, ¿para qué vamos a pelear ni a nada? Entonces es una casa de energía 9, aunque hay otros pocos que no son. Tengo 3-4, perdón, que ahí tenemos conexión con el drama y con las emociones. Pero los 9 que son poco emocionales, pues nos compensamos un poquito. No, pero digo, no me parece, bueno, no podría tener en mi mente una persona más interesante para estudiar los eneagramas que tú, que has podido criar a tantos hijos y has visto cómo es la evolución de muchas personas diferentes en los diferentes estados de su vida, ¿no? Que un poco has podido de verdad detectar pues que estos 9 tienen de verdad patrones en común, ¿no? Has podido detectar que incluso han tenido vidas separadas, o sea, diferentes en lo suyo, pues Sí, seguro que han sí, estudiado cosas diferentes, tal de exacto. esto, pero las raíces estas, las gafas que decías, ¿no? Han seguido siendo probablemente las mismas, ¿no? Sí, yo los veo diferentes, por supuesto, cada uno con su vida, pero cuando en la raíz es la misma. Mm. La estructura básica es la misma, es la manera de enfocarse cuando hay un tema, algún problema, alguna dificultad, la raíz se van a la raíz, porque es donde se sienten seguros. Qué bueno, qué interesante. Qué interesante. Bueno, me ha encantado la conversación. Para ir acabando, sí que me gustaría también saber, hemos hablado mucho de desarrollo personal en esta dirección de conocerse a sí mismo, ¿no? Y has recomendado que como el primer paso para la gente que quizás esté un poco más perdida y tal, pues el primer paso es intentar descubrirse a través de, pues, descubrir su eneatipo, ¿no? En este caso. Em, hago unas preguntas a todo el mundo, normalmente, que me gustaría saber tu punto de vista. O sea, el podcast se llama Golden Circle, ¿no? Que en español sería como el círculo dorado, que para mí la gente con la que te unes pues te forma y te crea mucho en tu vida, ¿no? Y te hace quien eres, aunque haya una parte que ya viene de los inicios, como tú nos estás comentando, ¿no? Me gustaría saber qué persona de tu círculo te ha influenciado más. Y si, ya digo, habrá mucha, pero si puedes destacar una y un aprendizaje que quizá sacaste de una persona, la primera que se te venga a la Sí, mente. bueno, lo tengo clarísimo que mi principal referente es Alexander Porak, maestro Zen, constelador. Me ha formado en constelaciones familiares. Él no trabaja el enneagrama, trabaja otras cosas. Pues porque, aunque no ha sido el único, efectivamente, he tenido otros maestros, he tenido la suerte de tener maestros muy buenos, y maestros en el sentido de maestría, y todos me han aportado, pero porque también llevamos muchos años y nos hemos hecho muy amigos, y porque trabajo mucho con él, porque está en los grupos de Zen, y porque de alguna manera encajo en todo lo que me ha ido diciendo me ha encajado y me ha cambiado, para mí sería el referente. Buenísimo. ¿Y algún aprendizaje? Has dicho muchos durante la charla, has dicho varios, pero si te tuvieras que quedar con una cosa o que te haya enseñado o que tengas muy presente o que destacarías de él, ¿tendrías algo en la mente? Siéntate y siéntete. Me encanta. La práctica del Zen, pero en toda la vida, ¿no? Siente lo que hay, no lo pienses, siéntelo. Él es alemán y juega mucho con el castellano, con el español, el castellano, y dice, el sentido de la vida no es pensarla, es sentirla. Pues te quería preguntar por el sentido de la vida y acabas de responder la pregunta. En esta práctica del Zen, este enfoque de Zen, la vida no tiene ni un antes y un después, en el sentido de que no es que no lo tenga, es que no estamos ahí, solamente que vive lo que tienes porque es lo único que tienes. Y si no lo puedes vivir, te lo estás perdiendo. Entonces, ¿tú crees que no se ha de buscar como un propósito de vida y tal, sino se ha de vivir, ¿no? Bueno, me gusta. Puedes buscarlo si te ayuda, pero lo que puedes hacer es ser tú y entonces el propósito sale solo. Claro.
Ya no hay nada que buscar porque ya lo eres. Ya está, ¿no? ya lo eres. Me encanta. Y por último, también le hago esta misma pregunta, pero es alguien de que no esté en tu círculo, pero que te haya influenciado mucho, aunque esta persona no te conozca y no lo sepa. Alguien que no, bueno, a mí me influenciaron mucho estos dos autores, Hudson y Rizzo. Su libro La sabiduría del enneagrama, el primero que yo leí, si lo ves, no le cabe una anotación. Lo he leído 7 o 8 veces, he leído todos los que han escrito y para mí son mis maestros, aunque no lo haya conocido ni me conozcan ellos ni nunca. Entonces, sí. Buenísimo. Por cierto, bueno, hemos ido hablando de ellos y los dejaremos en la descripción, pero aquí tenemos los 2 libros de Macarena, ¿vale? Estarán aquí abajo. El viaje de los psiconautas por el sistema galáctico, complicado de decirlo. Sí, sí, sí. Y este que es más simple de decir, que es el enneagrama, el origen, ¿vale? Los dejaremos abajo. Mil gracias por tu tiempo. Para acabar, sí que a todo el mundo también le decimos que en estas notitas, ¿vale? Que tenemos aquí, pues si puedes escribir un mensaje que básicamente sea algo que te gustaría recordarte a ti mismo dentro de 12 meses. Y yo dentro de 12 meses te escribiré en WhatsApp recordándotelo. Vale. Entonces, esto parte de que yo creo que muchas veces vivimos muy fuertemente el presente, pero en el futuro se nos olvidan cosas, ¿no? No sabemos, por ejemplo, a mí me pasaba el otro día, pues si ya sé que esta comida siempre me sienta mal, digo, ¿por qué la vuelvo a comer? Pero es esto que dices, no, mira, esta vez no me sentará mal. Y no te acuerdas de lo duro que fue la experiencia aquella, ¿no? Como dice Bebe, que no te engañen los recuerdos. Pues exactamente. Los recuerdos nos engañan. El otro día vino un neurocientífico y estuvimos hablando de lo que nos engaña la memoria, ¿no? Que al final no recordamos, sino... sino revivimos, o sea, readaptamos nuestros recuerdos. Y si hoy estamos felices, nuestros recuerdos los reviviremos como un poco más felices quizá de lo que eran en aquel momento, ¿no? Entonces, te diré que escribas este mensajito y dentro de 12 meses yo te lo recordaré. No sé si quizá podrías tener algo en mente ya y lo podrías decir en cámara, o si no lo tienes. Para escribirlo para el año que viene, que me lo digas. Sí. Yo te diría, pero qué bien vives. Pero qué bien vives. No se te olvide que vives muy bien. Sería. Me encanta. Me parece un muy buen mensaje. Ahora lo escribirás fuera de cámara. Macarena, ha sido un placer tenerte aquí. He aprendido muchísimo. No sé vosotros, pero yo por lo menos hoy no duermo. Voy a hacer el test. voy a hacer mi test, ¿vale? La verdad que no sé qué soy. Lo había hecho hace mucho. O sea, sí que yo sí que lo había hecho. Ahora no me acuerdo. Sí que es verdad que me da como la sensación de que soy un poquito de cada uno, porque la verdad que no me siento súper identificado con ninguno, me siento parte de muchos de ellos, pero seguro que tengo algo predominante. Es interesante cuando se hace el test responder desde nuestra parte antigua, porque claro, ahora tú a lo mejor tienes ya mucha información y más recursos y has limado muchas cosas, pero tienes que contestar como cuando tenías 20 años. Me gusta tener esto en cuenta. Sí, porque es como estaba más activo el lineatipo. Vale. Si no, al final te acabará saliendo el tuyo, pero es más fácil confundirse. Vale. Si tú dices, oye, esto antes sí, pero ahora no, pues sí. Vale, pues ostras, pues aquí me has dado un detalle. Mira, yo ya iba a cortar la charla y me has dado un detalle que yo por lo menos, o sea, 100% me cambia mucho cómo lo haré, porque sí que es verdad que yo, a ver, al final también haciendo este podcast, etcétera, etcétera, pues me he planteado muchas cosas sobre la vida, ¿no? Y hay muchas cosas que estoy seguro que ahora actuaría de una forma completamente diferente que hace unos años. Entonces, bueno, lo haré así, ¿no? Y así podré ver un poquito mi auténtico eneatipo de verdad, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, mil gracias otra vez. A ti también. Y nos vemos muy prontito. Gracias.